Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente, y que desde nuestro punto de vista siempre analizamos todos los asuntos interesantes que valgan la pena analizar, discutir, describir aquí a través, claro, de nuestro lente, de nuestra opinión, de lo que ocurre en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, en los márgenes de nuestro planeta, aquí y ahora. Así que una vez más con ustedes aquí, estamos hoy viernes 7 de diciembre del año 2018. Comienza ya el conteo final de este año para ver qué nos depara el futuro en el 2019 y a tratar de pasar una Navidad pues que sea, qué sé yo, buena, con la familia, con pocos problemas, desconectarnos un poco del ir y de venir de las cosas acá diarias. Nosotros en algún momento pues también tomaremos nuestro espacio, par de viernes probablemente, que tengamos invitados acá que corran el programa y que pues nosotros podamos dedicarle 2 semanas a nuestra familia, ya que es necesario siempre, ¿no?, ese compartir, ese convivir con nuestra gente. Usted haga lo propio también, comparta con su familia, gente que tal vez uno hace mucho tiempo con la que no platica, ¿no?, con la que no tiene ningún tipo de conversación, amigos, familiares, bueno, de todo tipo de gente buena que ha estado en nuestras vidas, y de eso pues siempre es bueno recalcar, ¿no?, que es necesario ese contacto nos hace personas, nos hace gente, nos despierta de nuevo y necesitamos definitivamente reencontrarnos todos, reencontrarnos como seres humanos, reencontrarnos como sociedad, como familia, como pueblo, bueno, tantas cosas que se pudieran decir, muchas de ellas pues bucólicas, otras pues tal vez parece una ilusión, un sueño, pero es lo que todos anhelamos. Yo creo que la gran mayoría de las personas quieren ser feliz y quieren ver feliz a otros. Hay gente que no, hay gente que pues nada, simple y llanamente no saben lo que es felicidad, ni pretenden compartirla con nadie, porque no la tienen para sí mismos. Es decir, no se aman a sí mismos, no aman a nadie, y los hay. Hay mucha gente así, lamentablemente. Este es un mundo de descompensación, donde usted tiene de todo, lamentablemente. Bueno, entrando en materia, en la discusión que tenemos esta noche, un análisis de la situación, en un momento vamos a hablar brevemente del caso de la Secretaria de Justicia, obviamente, Wanda Vázquez. Hay que hablar algo, hay que tocarlo, porque ha sido la novela, ¿no?, de todos estos días y la novela de hoy. Hoy ni siquiera los programas de chisme pudieron transmitir prácticamente nada. Esto acaparó desde mediada la tarde hasta las 7 y pico de la noche, todos los canales acá, los principales canales en Puerto Rico, radio, televisión, bueno, todo el mundo estuvo atento a lo que iba a pasar aquí, el desenlace, si comenzaba ¿no?, un juicio más adelante en contra de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, o si eso moría ahí, ¿no?, en esa vista preliminar. Y la realidad es que por el momento murió ahí. Dicen que van en alzada. Vaya usted a saber, esto es una guerra política y esa novela vamos a hablar brevemente dentro de unos minutos. Aparte de todo eso, pues queremos también indicar que en esta semana pues se dio la muerte, no esta semana, la semana pasada. Esta semana fueron obviamente los actos fúnebres. El sábado pasado, el presidente George Herbert Walker Bush, ¿no?, papá Bush, el héroe de guerra, el exdirector de la CIA, ex agente y operador de la CIA también, ¿no? Fue el primer embajador de los Estados Unidos en China, ¿no?, en la República Popular de China, cuando Mao Zedong. Fue el negociador que utilizó Ronald Reagan antes de juramentar como presidente de los Estados Unidos para negociar, ¿no?, la liberación de los rehenes allá en Irán, de la embajada norteamericana. Así que es un individuo con un amplio, ¿no?, expediente, expresidente de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos. Bueno, pocas personas en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ¿no?, tienen este currículum, ¿no?, tienen ese bagaje de experiencia política, pero asimismo era conocedor del gobierno secreto, estuvo en operaciones como la Operación Zapata, ahí en Cuba, ¿no?, durante el intentón aquella de la invasión de Bahía de Cochino, y muchos otros asuntos más relacionados inclusive con el fallecimiento, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Hay muchas cosas que lo relacionaban indirectamente. Nunca se pudo presentar prueba alguna porque después de la muerte de Lee Harvey Oswald no se supo nada más, y luego de que Jack Ruby murió, pues menos sabía, así que se perdieron las conexiones en el tiempo, ¿no? En la noche de los tiempos se perdió lo que pudiese haber. Pero definitivamente una figura cimera en la política norteamericana, en la política internacional,
no era un individuo carismático, porque es la realidad, o sea, no era como Ronald Reagan, que era carismático, el mismo Bill Clinton es carismático a su manera y en su forma. Los demás, bueno, Donald Trump, actualmente, no hay duda que Donald Trump es carismático, no lo dude nadie, lo es. Y llama la atención no solamente de muchos norteamericanos, inclusive de hispanos, que no se dan cuenta de cómo los mira y cómo los trata, pero bueno, de muchísima gente que sigue a Donald Trump. Así que es carismático el individuo. Como otros políticos, Vladimir Putin con esa cara que yo tantas veces menciono, ¿no?, de poker face. ¿No? Cuando usted juega póker, que usted no hace ningún gesto, los jugadores profesionales, pues así mismo, donde no se ríe ni consuma más con un chiste de Navidad. Así que tiene ahí usted también otro individuo que, aunque no refleja no simpatía ni refleja ningún tipo de empatía por los demás, tiene carisma y empuja. Algunos dicen que lo que crea es miedo y temor. Bueno, un Napoleón, chiquito, pero bravo. Bueno, pues el presidente George H.W. Bush murió el pasado sábado. Las exequias fúnebres se celebraron esta semana. El jueves pues fue un día que se dejó libre, ¿no? Un día en honor a este expresidente republicano de los Estados Unidos y que estuvo envuelto o empujó la primera guerra del Golfo y luego su hijo concluyó la segunda guerra del Golfo y ahora pues estamos con la herencia de todas esas tomas de decisiones, todavía con tropas en Afganistán, donde se dice que no se puede dejar Afganistán porque si no regresa nuevamente la intentona de otro 9/11 en los Estados Unidos y esa es la supuesta justificación, así que si esa es la razón, estamos bien chavados, ¿saben? Quiere decir que no funcionan los servicios de inteligencia norteamericana y que no funcionan los servicios de seguridad interna en Estados Unidos, seguridad nacional, ni güey ni guau. Bueno, vaya usted a saber, esa es una mera justificación, hay otras cosas tras bastidores. Y tenemos también, pues claro, la realidad que estamos viviendo en Irak en estos momentos, que la hemos descrito aquí muchísimas veces, y donde las fuerzas norteamericanas, pues tienen, qué sé yo, un décimo de poder allí en estos momentos, y que lo mismo ocurra allá en Siria, donde por lo menos hace falta 40.000 soldados norteamericanos de a pie, digo, botas, soldados en el terreno, tropas de combate en el terreno, y allí no se llega sino meramente a unos 2.000 de ellos que están allí en operaciones especiales. Así que hay unos requerimientos en el mundo que tienen que ver con la política internacional, que tiene que ver también con los peligros a los que se enfrentan los Estados Unidos y sus países aliados, si es que quedan aliados en algún momento, porque por momentos somos aliados económicos, por momentos somos competidores económicos, por momentos pues hay una serie de dificultades políticas, una serie diríamos nosotros, de contramedidas, en cierta medida, contramedidas, pero que use la cacofonía esta, no, por ejemplo, diplomáticas, donde pues las relaciones parecen cortarse, de momento con Gran Bretaña, de momento con Francia, de momento con Alemania, pero por momentos regresa, así que hay unas fluctuaciones, ¿no?, en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y la Unión Europea, que son sus máximos aliados, junto, claro, con Canadá. Y con Canadá ya hemos visto que ha habido un sinnúmero de problemas también entre ambos presidentes, el de Canadá y el de Estados Unidos, y allá en Canadá, pues también se ha puesto fuerte la frontera porque lo que suben para Canadá no solamente son indocumentados de otros países, son muchos norteamericanos que también, si usted está al tanto de las noticias y sabe de lo que está pasando aquí y ahora, pues hay una gran cantidad de miles y miles de norteamericanos que siguen trasladándose para vivir en Canadá. Así que hay señales en todas partes. ¿Qué es lo que viene, qué es lo que no viene? Bueno, vamos a estar atentos a todas las cosas que están sucediendo. Bueno, brevemente, la novela de la justicia política en Puerto Rico, la novela se llama Justicia Política. Es una guerra, obviamente, entre Itza García, allá estaba en Fortaleza, y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. La famosa carta que mandó Itza García y que alegadamente, pues, comienza con una querella de una señora que es madre de un joven llamado Tyron Torres Betancourt, que tiene un expediente criminal bastante amplio. No era un angelito de la caridad, nadie se llama engaño, no sea bobo, no señor. Tenía hasta 2 asaltos a manos armadas, tenía otros casos también por robo, así que este era otro más en la lista, así que no cualificaba para ningún tipo de desvío. El que sabe un poquito de criminología, el que sabe un poquito de leyes, sabe que no way Felipe. Así que de la Manga Production apareció todo esto. Esto es parte de una vendetta. Aquí aparece hasta el rebote Norma Burgos, aparece toda esta realidad del Chatgate donde estaban metidos todos con el juez que fue expulsado debido a la situación esta en las elecciones y las comunicaciones y el chat que se abrió. Y esto, pues, por un lado usted tiene al gobernador, que es el niño símbolo de la bobería y de la ignorancia, es decir, el muchacho nunca sabe lo que pasa, al igual que su comisionado de seguridad, que nunca saben lo que pasa en Puerto Rico. Usted le puede preguntar, la gente está viviendo en las lunas de Valencia. Y por otro lado tiene al famoso tiburón blanco, ¿no?,
Rivera Chat, y entre ellos pues tienen una enorme guerra, y esa guerra se ve con muchos de los miembros del gobierno y muchos de los miembros del partido, así que ese partido está partido, en pocas palabras, está partido. O sea, hay un problema grave, al igual que lo tienen otros partidos políticos en el país, unos que no se pueden reorganizar suficiente, como el PIB, y otros como el Partido Popular, que usted no sabe quién es quién allí, donde hasta ultimátum se dan de última hora para candidaturas. Bueno, así que tenemos un berenjenal terrible para las próximas elecciones. Esto va a ser una aventura política. Aquí los analistas y todos los que se cuelan con esa cosa estarán muy ocupados viendo, ¿no? Y cogiendo la payola política, porque paga bueno, a ver con quién o con cuándo se van. Nosotros no somos analistas políticos locales ni nos interesa, así que se la dejo ahí, como dicen, en la cancha, porque no es lo nuestro. Aparentemente, pues bueno, salió todo esto, se cayeron todos los casos. Por el momento, vamos a ver si van en alzada. La juez Yadel Ramos estuvo a cargo de todo esto, decidió, de acuerdo, ¿no?, a derecho, según pude ver, todos en Puerto Rico, la mayoría de nosotros pudimos ver, obviamente, estas incidencias en la Corte. Vimos a los abogados de defensa, vimos a José Andreu Fuentes, que su padre fue precisamente presidente de la Corte Suprema, que todavía está cogiendo una pensión como de $125,000 después de tantos años retirado, pero eso de las pensiones que no se tocan en Puerto Rico, no las de los empleados públicos, es prohibido olvidar. Pero bueno, es tremendo, obviamente, criminalista, de esa, como digo yo, de esa élite de abogados criminalistas en Puerto Rico, que te cogen y te pellejan. Por otro lado, pues estaba Héctor Rivera Cruz, todo el mundo recuerda a Héctor Rivera Cruz, el investigador, el principal investigador del caso Maravilla, también fue ex senador, ex secretario de Justicia acá en Puerto Rico, y el propulsor precisamente y el creador de la ley del FEI, de la ley de fiscal especial. Así que estaban muy bien preparadas, y ambos, vamos a decir lo siguiente, ¿no?, ambos abogados, José Andreu Fuentes como también Héctor Rivera Cruz, pues son populares, o sea, son obviamente populares de rollo, pero en esta guerra se cruzan fronteras. Y una cosa es obviamente meramente la política, otra vez es también obviamente tu trabajo profesional y cuando se te contrata. Yo conozco muchos abogados independentistas que sirven precisamente en la Corte Federal, y allá es donde trabajan, y son independentistas de primera línea, hay muchos de los que aquí se han mencionado, y hay muchísimos más. Así que bueno, algunos dicen que el FEI pues ya está completamente desprestigiado, politizado, embaratado, de que ha ido perdiendo obviamente diríamos confianza del pueblo, que ya no es lo mismo, que esto se utiliza para mandados políticos. Así que, ¿qué institución en Puerto Rico? La realidad, mi amigo y mi amiga, usted que me escucha, sí usted, ¿qué institución en Puerto Rico del gobierno o que esté relacionada con las ramas de gobierno no está politizada en Puerto Rico? ¿Qué unión, por ejemplo, de trabajadores que tengan que estar, sea en alguna de las agencias de Puerto Rico, o sea en Autoridad de Energía Eléctrica, o sea en Acueducto, donde quiera que sea, que no esté politizada también? Todo está politizado en Puerto Rico. Puerto Rico siempre está polarizado, Puerto Rico siempre está en eso. Por eso es que no salimos al hoyo, como dicen, por eso es que no se resuelve, lamentablemente, la realidad puertorriqueña de la politiquería esta que vivimos todo el tiempo, donde todo tiene pues un barniz político, ¿no? Todo tiene un tono político. Cualquier cosa que uno diga aquí, hay gente acá que inmediatamente te tacha independentista o comunista, porque para ellos independentista es igual a comunista, fíjense si saben tanto de lo que hablan. Otros pues te dicen inmediatamente fascista y estadista, porque creen que todo estadista es fascista, cosa que tampoco es cierto. Y otros te dicen pues estadolibrista o pancista, ¿no? Y no necesariamente eso tampoco es cierto. O sea que hay de todo. Hay extremos. Claro que en toda ideología, en todo partido político hay gente que es indeseable y hay gente que lamentablemente no le hace ni un buen servicio a su propio partido y menos al pueblo que lo elige de cuando en vez y de vez en cuando. Bueno, asuntos interesantes, pues bueno, se las dejo ahí. No hay mucho que analizar. Usted vio la noticia, yo no voy a saber más que usted. Yo no sé las interioridades. La realidad es que en Puerto Rico sí hay abuso de poder, sí. Aquí hay gente que abusa de sus posiciones políticas, de sus posiciones de poder, inclusive en la legislatura, en los municipios, allá en las agencias importantes, sea seguridad pública, ¿no? O sea justicia, o cualquiera de las agencias donde se imprime o se lleva a cabo el poder sobre la ciudadanía, siempre hay gente que lleva a cabo abuso de poder. Y del que definitivamente de vez en cuando y de cuando en vez
es bastante leniente, son lenientes las cortes en Puerto Rico y que permiten que usted vea individuos que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 casos. Usted ve el expediente criminal y se da cuenta que el tipo es un criminal y anda en la calle y usted se pregunta, ¿cómo rayos ese tipo andaba en la calle? Y para colmo le habían dado hasta fianza, y no estoy hablando del caso que acabo de mencionar precisamente de Wanda Vázquez, de su hija y de todo esto, ¿no?, que ocurrió allí. Estoy hablando precisamente de otros casos donde usted ve que el criminal que han arrestado por un asesinato, por cualquier otra violación de ley, había cumplido prisión 2 o 3 veces, tenía muchísimos casos bajo investigación, inclusive andaba bajo fianza. Y no es uno, no es dos, todas las semanas, punto. Todas las semanas ocurre eso, o no es así. Todas las semanas. Así que, por un lado, las cortes son mongas, hay jueces manilos, porque hay jueces manilos en todas partes, mongos, y por otro lado, pues entonces, de vez en cuando abusan también del poder, y cuando no se le fabrica un caso a alguien, como ha ocurrido muchísimas veces, que se han fabricado casos a personas, todavía hay casos bajo revisión, que hay gente que está encarcelada, que es inocente. Eso de partir de la premisa, primero, de que todos los que están presos son culpables, no es real. Okay, hay muchísima gente en la calle, hay más en la calle que son criminales que los que están actualmente cumpliendo sentencia. Y es la verdad, hay más en la calle que los que están cumpliendo sentencia ahora. De que hay gente obviamente mala en las cárceles, pues definitivamente, obvio, lógico, que hay de todo en las cárceles. Hay gente que no debería salir nunca. Hay otros que, bueno, han cometido crímenes, lamentablemente han sido, ¿no?, su vida y las circunstancias que han vivido, malas tomas de decisiones, errores, ignorancia, tantas cosas, confusión, vaya usted a saber. Como dicen otros, producto de la sociedad, tal vez ese es parte del producto de la sociedad, el excedente social, tantas cosas más pueden pasar. Yo aquí no vengo a abogar por nadie, yo abogo por el ser humano y que creo que el ser humano, si es consciente de lo que ha hecho mal, tiene que tener, ¿no?, debe tener una oportunidad para reivindicarse en la sociedad, para levantarse nuevamente. O sea, no todo el mundo puede ser descartado a priori. Fíjense si es así, ve usted cuántos corruptos no hay actualmente en la televisión hablando y haciendo disqueanálisis, si alguno, si usted le puede llamar de esa manera a eso que hablan. Y usted se da cuenta que en radio y televisión eso es un guame y le pagan para eso también, no es de cachete, aquí estamos a cachete. O sea, ni eso siquiera. Así que usted tiene que darse cuenta que aquí lamentablemente corrupción y crimen por un lado pagan, ¿no? Y por otro lado, pues si es obviamente crimen político, si es crimen de cuello blanco, pues hay que ver entonces de qué forma o manera eso se puede atajar o se puede enfrentar y si existen los mecanismos reales para poder impactar y poder sacar, ¿no?, de carrera ese tipo de actividad. Cosa que vemos muy difícil porque lamentablemente el sistema está creado, oiga bien, el sistema está creado para eso, para que exista ese tipo de gente dentro del sistema, para que ese tipo de gente corra el sistema. Nosotros estamos enajenados, no sabemos exactamente el por qué y para qué realmente se hacen las cosas en la sociedad y cómo está organizado el aparato. Pero quienes manejan el aparato lo saben muy bien y le tienen la medida a todo. Nosotros, lamentablemente, pues estamos expuestos a decisiones de otros, a veces decisiones unilaterales sobre nuestras vidas. La realidad, y nuevamente lo vuelvo a sostener, es que se presta para todo eso. Se presta para definitivamente corrupción, se presta para pagos, se presta para favores, se presta para tantísimas cosas que son inmorales muchas. Algunas tal vez no las han clasificado como ilegales, pero son inmorales, son anticívicas, ¿no? Son definitivamente, van en contra de los derechos y los principios que cualquier ser humano pueda tener. Pero eso les importa poco porque eso es parte de un clan, ¿no? Y ese clan, ese grupito, pues maneja la cosa, como dicen, reparten el bizcocho, reparten el bacalao y le importa muy poco lo que le pase a los demás acá. Nosotros aquí que vivimos en este desorden, un desorden organizado, porque así es, esto es un desorden organizado, ¿ok? Pues si usted quiere una organización desordenada, pues también lo puede ver de ambas partes, invertido o revertido, da lo mismo. La realidad es que estamos no solamente en un sistema que no ayuda al ciudadano, que le pone todo tipo de trabas, que nos hace difícil todo el tiempo, y nosotros pues seguimos aceptando que la cosa sea así y que cada vez que se quiere cambiar algo en pro del ciudadano hay demasiados obstáculos y que usted se da cuenta que las legislaturas, el Senado y la Cámara, sea aquí en Puerto Rico, inclusive en los Estados Unidos, cualquier lugar del mundo donde la élite gobierne, despierta, durmiente, donde la élite gobierne, es muy poco lo que realmente legisla a nuestro favor. Todo hay que regularlo, hasta la pesca, lo que usted quiera, váyase de picnic, lo que usted quiera. Dicen, no, es que la gente son unos bárbaros, la gente son unos salvajes. Y usted no puede dejar a esa gente sin regulación, sin leyes, sin orden, porque todos son unos animales sangrientos, sanguinarios, que se comen los niños crudos y sin sal. Bueno,
Hay muchísima gente que necesita definitivamente como diríamos nosotros, un patrón de conducta y una guía para poder manejarse. Pero hay otras personas que definitivamente tienen la capacidad y la conciencia para tomar decisiones propias y saber qué es malo, qué no es malo, en el sentido de no hacerle daño a nadie ni al medio ambiente. Pero si usted busca, y yo le invito aquí, que verifique toda la actividad humana que usted pueda hacer en nuestra sociedad, aquí, ¿no? Bajo las leyes estatales y federales, todo lo que usted pueda hacer, y se da cuenta que todo, absolutamente todo, está regulado o está controlado por leyes. El sistema, el gobierno, interviene para todo con usted, ¿ok? Y los grandes intereses económicos, eso también, no se olvide, mi hermano, eso es parte de la ecuación. Los grandes intereses económicos, pues tienen control sobre su vida, sobre la economía, sobre lo que usted tiene que pagar, sobre lo que usted tiene, sobre lo que usted va a ganar, sobre lo que usted tiene que comprar, sobre las deudas, sobre todo. Pues lo regulan otros, los bancos, las financieras y tantísimas cosas más que hay, otras organizaciones que regulan su vida y que son los que ponen cómo es que se va a correr el juego. Así que nosotros estamos a expensas de fuerzas mayores a nosotros que controlan la cosa aquí. Cuando el hombre común y la mujer común, ¿no? Nosotros los silvestres, los de a pie, vamos a poder tomar realmente una decisión propia nuestra, que sea libertadora, ¿no? Que nos pueda abrir a un mundo, ¿no? de posibilidades donde nuestro potencial pueda ser real. Pues muy poco. Cada vez el sistema se cierra más. Y me explico, para que entienda esto y no se me complique la vida. Sencillo. Cada vez, como he dicho hace un momento, hay más leyes y regulaciones. ¿Usted ha visto que se hayan eliminado leyes y regulaciones para dar, que se haya un laissez-faire, libertad de acción? No, siempre se están poniendo nuevas leyes y nuevas regulaciones. Y según surjan, oiga bien, según surja más tecnología, según surjan nuevos eventos o nuevas facetas, o inclusive nuevos trabajos o profesiones, más regulaciones tendrá el Estado sobre eso, ¿ok? Así que estamos lamentablemente con una camisa de fuerza, en una caja de zapatos, sin formas o maneras de verlo. Hay gente que obviamente acepta eso y le gusta. Hay gente que, bueno, pues ni se pregunta el porqué del porqué ni para qué. Hay personas pues que viven donde lo lleva la corriente, cae aquí o cae allá, y hay siempre el que llaman el siempre parado. Usted lo tira y siempre cae parado, ese siempre se acomoda a todo y a ese le importa nada. Pero sabemos lo que tenemos una conciencia social y nos preocupa qué es lo que va a pasar, y no únicamente en el futuro, sino lo que está pasando ahora, porque lo que está pasando ahora determinará lo que pasará en el futuro. Así que tenemos que llevar esa secuencia de eventos. Así que claro que tenemos que preocuparnos. Aquí en Puerto Rico, allá en México, allá en Estados Unidos, allá en Guatemala, en Honduras, Venezuela, Argentina, Brasil, donde quiera que sea, donde quiera que estemos, pues hay que preocuparse definitivamente. Bueno, vamos por otros temas, hay muchos asuntos interesantes esta noche para hablar con todos ustedes, mis amigos de La Otra Realidad. Todavía no hemos dado las señales de corte, así que todavía podemos empezar a abrir ya. Bueno, hay una serie de asuntos que se han dado a nivel internacional, y usted sabe que este programa pues enfocamos muchas de las cosas que están pasando en el mundo. Y es importante porque esta es nuestra nave espacial, como hemos dicho, este es el único hábitat que tenemos. No tenemos a dónde correr, así que no invente que no hay hueco. Lo demás pues siempre es sueños que tenemos o aspiraciones tal vez a un mundo mejor o a otra cosa. Pero por el momento vivimos en este planeta donde los recursos están comprometidos y donde todo es finito, ¿no? Donde todo, pues, hay limitaciones de recursos, hay limitaciones económicas, hay limitaciones de todas clases, ¿no? Y de espacio, específicamente espacio y recursos. Eso es muy importante para la supervivencia humana aquí y en el futuro. A lo que voy con esto, dentro de la discusión que tenemos acá siempre los viernes sobre los asuntos internacionales, es que todo está concatenado, todo está conectado. O sea, aquí no pueden tomarse decisiones sin que éstas tengan eco en otra parte del planeta, ¿no? Es como el efecto mariposa que tanto hablan, pero eso lo hablan más bien en forma metafísica, o tal vez en la física cuántica podemos hablar del butterfly effect. La realidad es que todo tiene resonancia en nuestro mundo. Las decisiones que se toman aún inclusive en el país más pequeño, de alguna forma o manera, hay otros terceros que están relacionados con eso que está ocurriendo ahí, sea un golpe de Estado, sean operaciones terroristas, sea industrias que están devastando un bosque o explotando minas o utilizando otros recursos naturales, cualesquiera que esto sea. Así que siempre estamos interconectados. Esto de la globalización y el orden, este orden mundial en que estamos, pues definitivamente nos lleva hacia eso. Y ya que hablo brevemente del nuevo orden mundial, sepa usted que precisamente el secretario de Estado norteamericano habló en estos días del nuevo orden mundial. O no lo sabía, porque la prensa de Puerto Rico obviamente esas cosas no las conoce.
aquí estamos, con Wanda Vázquez, nacimos, morimos con esta situación de hoy y con todas las demás cosas. Pues bueno, pues sí, estuvo hablando de un nuevo orden mundial, precisamente en contra de Rusia, China e Irán, de los países nobles que tienen que unirse a los Estados Unidos, a la política del presidente Trump, para organizar otra forma el mundo, para enfrentar el peligro, tal como hablaba Reagan. ¿Recuerda usted cuando Reagan señalaba a aquellos que eran precisamente los enemigos del mundo y decía que Satanás era la Unión Soviética, que es lo mismo que dice Irán de Estados Unidos, que es el gran Satán, y de que Israel es Satán más chiquito? Pero bueno, así nos vemos, todo depende donde usted esté ubicado y desde el cristal con que usted mire, ¿no? El ojo del observador. Pues bien, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a empezar a hablar sobre todos estos asuntos. Vamos a hablar también de lo que pasó el pasado mes con la muerte, que ya lo habíamos mencionado, esto lo había hablado en noviembre, pero lo vuelvo a señalar, la muerte del director de la inteligencia rusa, del GRU, Igor Korovov, y vamos a hablar también de la muerte de Scott Starny, ¿no? Que es el comandante a cargo de la quinta flota de los Estados Unidos, que alegadamente parece que se suicidó a principios de semana, y hay otras cosas más involucradas en todo esto, así que vamos a ver más allá de lo aparente. Y me dice por aquí, sí, la Rosa de los Vientos están hechos los controles, que vayamos a la pausa, seguro que sí. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos aquí al segundo segmento de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez en vivo. Hoy 7 de diciembre del año 2018 y se está acabando el tiempo literalmente. Se está acabando el año. Vamos a ver qué nos trae el próximo año, cómo nos organizamos como sociedad, cómo se organiza el gobernador y toda la gente que tiene a cargo, ¿no?, la cosa pública en Puerto Rico, el aparato. Allá cómo le dirá el presidente Trump con sus enfrentamientos con el Congreso de los Estados Unidos, donde ya usted sabe, ya están sacando chispas. Y lo que pasa en el resto del mundo. El mundo hay muchísima gente rara, como Duterte allá en Filipinas, que pide que hay que matar supuestamente a los obispos católicos y todo lo que hay. Pero tiene una guerra contra la Iglesia Católica hace mucho tiempo, ¿no? Él ha hecho muchísimas declaraciones. No ha llevado a cabo ninguna operación en contra de los sacerdotes católicos, ni contra el clero, contra nadie. Pero sí tiene un ataque verbal contra la Iglesia Católica continuamente. Incluso yo había hablado aquí hace 4 o 5 meses atrás de que los sacerdotes en Filipinas estaban pidiendo no poder cargar armas de fuego porque se sentían inseguros, se sentían amenazados y porque había habido, de hecho, una serie de ataques contra sacerdotes en Filipinas. Así que ellos estaban pidiendo no que se les permitiera cargar armas de fuego. Así que imagínense cómo está el panorama y cómo está la atmósfera allá en Filipinas referente a la religión. Por un lado los musulmanes, por otro lado los cristianos, los católicos en particular. Y cuando digo los musulmanes, recuerde que el Estado Islámico ha estado activo en Filipinas y que ha habido operaciones militares contra el Estado Islámico, cosas que no sabemos ahora mismo si han terminado o no, porque la prensa no ha cubierto más ese ángulo. Así que lo desconocemos, habrá que sondear más la prensa internacional y ver en qué ha terminado finalmente, si el Estado Islámico fue erradicado, fue vencido, o meramente como desapareció misteriosamente allá en Filipinas, porque aquí hay organizaciones que son fantasmas, ¿no? Entran, salen, llevan a cabo una serie de cosas, ¿no? Unos ataques, comienzan unas campañas militares o paramilitares, y de momento, así como llegaron, así se fueron. Se parece a las infecciones en Puerto Rico, ¿no? Al Zika y chikungunya, llegan en Puerto Rico por unos meses, por un año, mira qué cosa, 365 días dan leña. Por un año están asustando a todo el mundo y el Departamento de Salud para arriba y para abajo y el CDC diciendo cosas y cuidado que por ahí está el chikungunya, cuidado que está el Zika, agarra que viene que va. Y al final de cuentas, así como vinieron se fue y nadie se acuerda de ellos, a nadie le importa allá y vaya usted a saber. Y es la realidad, ya no se habla de eso en Puerto Rico para nada, pero para nada. Así que si había alguna farmacéutica que estaba, como dicen por ahí, abonando el camino para alguna vacuna de estas muchas que nos inoculan a cada rato, vaya usted a saber si el negocio venía o no venía. Son, como dice el Big Pharma, como dicen algunos, Big Pharma. Pero algunos dicen que eso es meramente una teoría de conspiración, hay que ver más allá de lo aparente. Pues bien, antes de entrar nuevamente en la cuestión esta de Igor Korovov, que era jefe de la inteligencia rusa, del GRU, y de hablar también obviamente de Scott Starny, que era el comandante mayor en las operaciones, inclusive navales, en el área del Oriente Medio. Vamos a hablar de esto, la quinta flota, estaban en el Mediterráneo, frente a Siria, estaban en operaciones en toda esa región, extendía por ahí todo lo que había, portaaviones, submarinos, aviones, todo lo que hubiese. Pues este señor, pues, simple y llanamente, murió misteriosamente. Se estaba especulando a principios de semana que se había suicidado, y no es el primer militar de alto rango, y yo le invito aquí, sí, oiga, busque información y verá que
Ha habido otros militares de alto rango en los últimos 6 años en los Estados Unidos que se han quitado la vida. Hablando de rango general, no estamos hablando ni de capitán ni mayor, de eso vaya usted a saber cuánto, de generales. Y esto, pues claro, uno tiene que preguntarse el porqué del porqué. No estoy hablando ahora aquí de los suicidios diarios que se dan de los veteranos de los Estados Unidos, un tema que es recurrente en este programa y que vamos a tocar siempre porque mis hermanos de armas, mis amigos, pues tienen que definitivamente saber de que no están solos en esa lucha en la que actualmente tienen, porque la batalla que tienen ahora, posguerra, es peor. Esta es la gran guerra realmente, la guerra de sus vidas o de lo que quede de sus vidas. Muchos quedan muy afectados de todo esto, de estrés postraumático y condiciones obviamente de salud física y mental detrimentales. Pues bien, hablando de un tema que se me iba a escapar y no quiero dejarlo, que es local, pero que es un tema que ha dado también cantazos por allá como carambola, es el de la elefanta mundi, allá en el zoológico de Puerto Rico en Mayagüez. Recuerde que ese no es el zoológico de Mayagüez, porque no es un zoológico del municipio de Mayagüez, es el zoológico de Puerto Rico, pero que está ¿dónde? Ubicado en Mayagüez. Ahí está la elefanta mundi, un elefante hembra, que nunca ha vivido con otros elefantes, nunca, ¿no? Los cazadores mataron a su mamá, para que usted lo sepa, y al grupo familiar de ella, y fue rescatada y así mismo llegó y ha sido siempre criada, ha vivido siempre con seres humanos, no sabe vivir con otros elefantes. Y el elefante es un animal social, un animal que necesita definitivamente de un grupo y se relaciona con los que están con él. Para Mundi, su grupo son los seres humanos, sus cuidadores. ¿A qué voy con esto? Y es importante que veamos el trasfondo de todo lo que estoy mencionando. Por ejemplo, en África, en las reservas africanas, cuando los cazadores ilegales, ¿no?, buscando marfil, matan un elefante hembra, o matan al macho y la hembra, ¿no?, y dejan huérfano a un elefante, y ese elefante sobrevive. Esos son los elefantes que crean problemas. ¿Por qué? Porque son sociópatas, refiriéndonos, ¿no?, a la vida de grupo de los elefantes, ¿no?, a la sociedad que ellos tienen como grupo familiar. ¿Me explico? No tienen controles ni normas. Esos son los elefantes que se meten a las aldeas y arrasan con las aldeas. Son los elefantes que acaban con las cosechas. Son los elefantes que matan rinocerontes. Son los que matan rinocerontes. Son los elefantes que matan leones y matan todo lo que encuentran por el medio. Imagínense, usted es un tanque de guerra. El elefante africano es el más grande de los elefantes actuales, mucho más grande que el de la India. O sea, ese aparato con su tonelaje, por ahí se lleva lo que sea. Así que es un tractor arrasando con todo. Pues bien, muchos de estos elefantes, al no tener padre, no tener madre, al no tener obviamente formación, pues se convierten en estos elefantes ferales, violentos. Vea usted, busque la literatura que se refiere específicamente a la conducta de estos elefantes y se da cuenta que es eso. Pues este elefante hembra mundi, pues nada, siempre se crió en cautiverio. Lleva muchos años ya en el zoológico de Puerto Rico, en Mayagüez. Y usted sabe que ha habido una disputa porque precisamente se le ha regalado, porque ni se le vendió, se le ha regalado a una señora que vive allá en los Estados Unidos, que para colmo no tiene las facilidades, y la verdad, no tiene las facilidades, esto se ha explicado hasta la saciedad por todos los medios posibles. En Puerto Rico no tiene las facilidades, tiene un récord negativo porque ha tenido anteriormente refugios de animales de vida silvestre y ha quebrado estos refugios, no ha sabido trabajar con los animales, se han muerto los animales, es un desastre, pero en Puerto Rico el gobierno siempre selecciona lo peor, o sea, la escoria siempre busca lo peor. Dicen, la orina y la excreta se encuentran siempre. Pues por alguna razón, siempre el gobierno busca lo peor. Eso no es así. Busque información sobre esto y edúquese sobre el respecto de este caso, que es impactante y que es un reflejo de lo que pasa con todas las negociaciones que hace el gobierno de Puerto Rico. La actual administración, la pasada, que todavía estamos esperando por Lufthansa. Oiga, no voy a cambiar el tema, pero ¿dónde está Lufthansa? ¿Dónde están los decenas de aviones para reparar en Puerto Rico? Yo no los he visto en Aguadilla, no me con ese cuento, Alejandro García Padilla, ¿qué pasó con Lufthansa y los millones que el gobierno de Puerto Rico metió? SILA, ¿se acuerda? SILA, la breve, la fábrica de aviones en Puerto Rico. O sea, aquí hay que hablar de todo, son unos bambalanes, todos cogen de tonto al pueblo y usted se dejó coger y se dejó usted sabe qué. Lo pasaron por la piedra. Hello. Bueno, volviendo al elefante para que usted vea cómo cada administración tiene esqueletos en el closet, cómo cada administración es un desastre, ninguna es ninguna, todas son un desastre. Por la corrupción para abajo y la botadera de dinero, y por eso dicen sí que está quebrado el país. Pues bueno, a lo que voy. La elefanta nuevamente, la elefanta de Mundi, elefante, bueno, es una hembra. Aquí lo importante es lo siguiente, es un caso que se dio hace unas semanas atrás. Oiga bien, de eso usted no sabe, nadie aquí sabe y se va a enterar a través de mí. Nadie, aquí esto no lo ha hablado la prensa ni nadie.
Yo he tratado, ¿no?, de que otros periodistas en Puerto Rico le den, ¿no?, hueco a esto, porque es una propuesta para poder salvar al elefante mundi, porque primero, ella ha estado toda su vida en un clima tropical. La van a llevar a un clima templado, a un lugar donde no hay facilidades. No se garantiza su supervivencia en el viaje en el avión, porque la van a montar que es un avión, luego decían que es un barco. No saben ni dónde la van a poner, no saben ni la hora que es. Hay que obviamente anestesiarla, hay que dormirla al elefante y no se sabe si sobrevivirá a eso. Así que hay muchas interrogantes que los veterinarios han dicho sobre la salud de este elefante y la peligrosidad del traslado, de que se muere en el camino. Ese es el único elefante que hay en Puerto Rico, para empezar por ahí. ¿Ok? El zoológico de Mayagüez, pues sí, está en quiebra. Hay un revuelo allí terrible. El veterinario que había allí y el jefe que tenía ese zoológico era un bárbaro, un salvaje, un imbécil, un mediocre, un tonto, un loco. Actualmente está dando clases para asistente veterinaria allí en Mayagüez, pero ese tipo mataba a los cachorros de león, se le murieron los elefantes, se le ahogó allí el hipopótamo, las jirafas se desnucaron. Bueno, la lista de animales muertos bajo este individuo que debería estar preso es enorme, pero en este país no se hace nada. En este país no se respeta ni la vida de los animales, menos la de los seres humanos tampoco. O sea, que aquí estamos manga por hombro. Le gusta el que no le guste, eso es así. Yo simplemente le invito a que verifique lo que yo digo de la A a la Z. A mí no me interesa que usted crea en mí o yo le caiga bien o me dé un like. Eso a quién le importa. Eso a usted que anda por ahí perdido, al que tiene eso en la cabeza. El que quiere ver más allá de lo aparente, lo que hace es buscar la información que yo diga y verificarla. Simple. Pues bien, este es el problema grande con este elefante. Mundi la quieren sacar de Puerto Rico, y en Puerto Rico hay grupos de gente que quiere que permanezca. Algunos quieren que permanezca en el zoológico. El problema, mi amigo y mi amiga, que quiera que permanezca en el zoológico, es que las condiciones de vida en el zoológico no son las mejores, y ese zoológico en cualquier momento termina, se cierra. ¿Por qué? No hay fondo, no se ha podido bregar con los problemas estructurales, está ahí, aquello está a ver qué pasa y quién sobrevive de aquello. Por un lado el alcalde, la esposa del alcalde y todos los chismes políticos habido y por haber. Todo lo que se politiza en Puerto Rico se pudre. Pues bien, hay una alternativa. Hace varias semanas atrás oí esta historia, para que la sepa, que es la anécdota de la que no sabe el pueblo. Hace varias semanas atrás, un señor que vive en Cabo Rojo, que tiene una finca en Lajas, ¿no? Tiene un farm enorme allí en Lajas, él es la persona que organiza, ¿no?, la Feria Agrícola de Lajas, el señor Georgie Ferrer, que es mi amigo, lo conozco muchos años, tiene una enorme producción de heno y otros productos, es de los pocos que mantienen, ¿no?, precisamente el Valle de Lajas como una zona agrícola. Porque si este señor no estuviera allí prácticamente no habría ningún tipo de agricultura. Este señor y otros agricultores más pequeños, claro, pues mantienen allí, obviamente, aquello como una reserva agrícola, utilizándolo para lo que es. Pues bien, a lo que voy con esto, para hacer la historia corta, es lo siguiente. Este señor preparó una propuesta. Oiga bien esto, pueblo, oiga bien. Para que usted vea que aquí en Puerto Rico o son mediocres, o son mala fe, o son corruptos, o son imbéciles. Vaya, usted escoja el que más le guste, para describir el porqué de los políticos y sus conductas aberradas. Este señor hace un par de semanas atrás, hace como 3 semanas, se encontró con el gobernador, el doctor Ricardo Rosselló. Él conoce al doctor Rosselló, sí, lo conoce muy bien. Para colmo, este señor es del mismo partido también, lo conoce muy bien. Y conoce al padre, a don Pedro, al doctor Rosselló, el exgobernador, y conoce a toda esa gente. Yo no soy de ese grupo, pero conozco a gente en todos lados, eso es importante. Pero Georgie, aparte de su simpatía política, es mi amigo. Y es una persona muy decente, un gran ser humano. Pues bien, se encontró con el doctor Rosselló y le entregó a mano, oiga bien, le entregó en sus manos una carta y una propuesta. Le dijo, doctor Rosselló, ¿ok? Ricardo Rosselló, aquí tiene, esta propuesta es para salvar al elefante mundi, para que no haya que sacarle a Puerto Rico y para que no le cueste un solo centavo al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué es lo que había en esa carta? Simplemente se lo voy a decir en mis propias palabras. Primero, el señor Georgie Ferrer se hacía cargo de todos los cuidados veterinarios, iba a pagar de su bolsillo cualquier tipo de tratamiento que necesitara este elefante, cualquier tipo de cosa que hubiese que hacerle a este elefante para que estuviera saludable. Se iba a encargar de la comida, toda la comida nutritiva, clase A, lo mejor que pueda haber para este elefante. Frutos, ¿no?, comida preparada, lo que fuese, no importa el costo. Él se iba a encargar de darle toda la comida a este elefante, darle todo el cuidado médico, pagarle a sus cuidadores actuales sueldos. Él le iba a pagar el sueldo para que cuiden al elefante. Pero más allá de eso,
le iba a preparar allá en la finca, en Lajas, un hábitat similar al hábitat de los elefantes, con un lago. Le iba a fabricar, o le estaba fabricando, o le está fabricando un lago para el elefante para que entre al agua, se lave, se bañe, unas zonas con árboles y sombras, todo lo mismo que tiene en África, y una zona de refugio para ella. Iba a vivir obviamente en un refugio natural. ¿Por qué hace esto el señor Georgie Ferrer? Aparte porque es un animal lover, porque ama a los animales, porque lleva muchos años, décadas, exportando animales exóticos, es decir, pájaros en Puerto Rico. Él tenía pet shop, distribuía aves en Puerto Rico. Él tiene licencia primeramente para poseer e importar animales exóticos. En la Feria Agrícola de Lajas hay cebras, hay búfalos, hay llamas, hay un sinnúmero de animales exóticos que están todos bien cuidados, todos y cada uno de ellos, ¿ok? Hay búfalos de Asia, búfalos africanos, hay de todo, y todo eso está allí. Él los tiene allí con los bisontes y todos los demás. Tiene zonas para todos ellos. O sea, es una cosa increíble. Ha cogido una gran parte, cientos de cuerdas de esa finca y se la ha dedicado a estos animales, preservando estos animales, ¿ok? Manteniendo esos animales en hábitats similares a los que tendrían en su lugar de origen. En vez de encerrarlos en un zoológico con jaula, en una reja, donde esos animales estén encerrados toda su vida, ya que son animales que no fueron capturados en África, son hijos de animales que están en cautiverio. Lo que ha hecho este señor es que los ha traído y los pone en su finca a vivir allí. Hay gente que dice que los animales deben estar libres, pues bien, están libres allí, dentro de lo que es posible, porque no se van a sacrificar, no los vamos a matar. ¿Y qué va a hacer? Mandarlos entonces a un lugar como el que quieren mandar a este elefante que no existe. Hello, que no existe, que no hay garantía. Regalársela a alguien, ok. Y lo principal, aparte de hacerle todo, hacerle el hábitat, el lago, la comida, el cuido, los veterinarios, las medicinas, todo, es que no quiere el elefante parar. El elefante es del pueblo de Puerto Rico. Dice, el dueño de este elefante, de Mundi, es el pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico puede decidir con este elefante lo que quiera porque es del pueblo y para el pueblo. A nadie se le va a cobrar un centavo por ver el elefante o porque el pueblo decida más adelante qué hacer o el gobierno con el elefante. Esa es la propuesta que ha dado este señor. ¿Y sabe qué? El gobernador no sabe, ni lo leyó porque ese muchacho nunca sabe nada. No le ha contestado, ni le interesó. Y eso que era, dice que su amigo y se la dio a la mano la carta, no, ni la revisó. ¿Qué dijo el gobernador? Que el elefante se va en enero. Que en enero el elefante Mundi sale de Puerto Rico. Ese muchacho es demasiado brillante. Ese muchacho definitivamente se quedó con Bad Bunny. Tiene problemas. Los que votaban por él ya no lo quieren. Imagínate ese señor que es un líder estadista del área suroeste de Puerto Rico. Si los que están con él reciben ese tipo de estímulo, definitivamente está perdido. No lo salva ni perdidos en el espacio. No lo salva nadie. Nadie. Así que yo tal vez postule el perro de casa, creo que gana sin campaña. El perro mío, yo lo puedo postular y gana las próximas elecciones, porque no hay candidatos ni en los rojos ni en los azules, en los verdes. ¿Qué rayo va a haber ahí? O sea, no hay ningún lado. Así que postule cualquier cosa. Por ahí hay locos que dicen que quieren ser gobernadores. Eso es increíble. En el país ya nadie respeta la institución, no respetan definitivamente al pueblo. Y se lo digo así. El caso sometido del elefante Mundi, bueno, ahí está la opción. No le cuesta un centavo al pueblo de Puerto Rico. El elefante sigue siendo el pueblo de Puerto Rico. Tiene mejor cuidado que el que tiene en el zoológico de Mayagüez, donde no tiene cuidado ninguno realmente. Allí lo que hacen son los que la cuidan, hacen de tripas corazones para mantener esa pobre elefante allí. Esos muchachos se sacrifican, los que la cuidan, los que han estado con ella desde que llegó. Por el resto de la administración, muy bien, gracias. Por eso está como está la cosa. Pues bien, vamos a otros asuntos. Dejo aquí lo local, nos vamos para otras discusiones de lo que está pasando en el mundo. Pero es bueno que usted sepa estas cosas que suceden en Puerto Rico y que están tras bastidores. Y que, como ha ocurrido esto que ha hecho Georgie Ferrer, dándole la carta a la mano al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la ha ignorado y le ha importado un pepino angolo, no sé por qué, si es que sus asesores, que son millennials de estos brillantes, que creen que saben mucho y no saben un carizo de nada, y que lo llevan por ahí, lo llevan, óigame, por la barranca para abajo, muchacho, ni se da cuenta. Que le pregunte a su asesor de seguridad o a su director de seguridad. Bueno, vamos por otras cosas. Yo no me quiero enredar en la porquería de Puerto Rico, en la basura que se habla en la política de Puerto Rico. Este es un país demasiado hermoso, no se merece los políticos que tiene, no se merece a mucha la gente que aquí alega servirle al pueblo. A lo que vamos. Hablé hace un momentito de la situación, obviamente, de la muerte de dos comandantes, un admirante y de un general ruso. Pero hay una cosa que está pasando en estos momentos y es interesante y es importante que todos estemos conscientes. Los Estados Unidos esta semana le dio un ultimátum de 60 días a Rusia
para que cumpla con el tratado del INF. Usted sabe que yo he hablado de eso aquí hasta la saciedad, ¿no? El tratado de misiles de corto y medio alcance. Ha dado 60 días para que cumpla alegadamente con este tratado. Estados Unidos ha acusado a la Federación Rusa de estar fabricando misiles cruceros, violando el tratado, obviamente, internacional de limitación de armas de este tipo. Bueno, la realidad dice que Estados Unidos que tienen que eliminar completamente esa producción. ¿Qué dice Rusia? Bueno, Rusia dice que no, que ellos no están fabricando nada de esto, que ellos no han violado nada de esto y piden de que Estados Unidos presente las pruebas, que presente que dónde están los misiles que dicen que ellos han fabricado, que dónde están, que los presenten. Que mientras no haya prueba de lo que están diciendo, son los norteamericanos unilateralmente quienes quieren romper, obviamente, el Tratado de Control de Misiles de Corto y Medio Alcance, ¿no? El INF. Así que es interesante todo esto, porque está esta discusión nuevamente de credibilidad de un lado o del otro. Sigue esta guerra calentándose. La gente creía que realmente el problema era de Obama y Putin, y que a Putin pues le agradaba a Trump y que vino toda aquella tramoya, ¿no? Que inclusive incluía hasta al hijo de Trump y las negociaciones con miembros de la embajada rusa allá en Washington y tantas reuniones secretas supuestamente. La realidad es que en estos momentos Putin también está de malas con Trump. Así que hay intereses que chocan de frente, tanto de Occidente como de Oriente. Aquí es importante decir lo siguiente. Todo esto que está pasando, y es bueno que lo sepamos, se amplía hasta los márgenes de otros países como Irán, que usted sabe que Irán tiene un amplio programa de desarrollo de misiles, ¿no? La cohetería, por ejemplo, iraní es de las más avanzadas, claro, está por abajo de la norteamericana, está todavía por abajo de la rusa, pero en poco tiempo no tiene nada que envidiar, es superior a los demás países, inclusive de países de la OTAN. O sea, los iraníes ya tienen misiles que logran alcanzar blancos en Europa. Y las bases norteamericanas y todas las demás. O sea, no estamos hablando de Corea del Norte con sus ensayos de misiles. Irán sí ha desarrollado drones, por ejemplo, misiles, aviones de combate, de todo, o sea, radares, todo tipo de sistemas. Los iraníes sí han logrado un avance tecnológico significativo, como lo ha hecho China, como lo ha hecho Rusia, claro, y Estados Unidos que está a la vanguardia de Occidente en la tecnología militar. Estados Unidos le ha pedido a la Unión Europea que ponga más sanciones contra Irán, que dejen precisamente todo esto, estar buscando la manera de evadir las sanciones que Estados Unidos le ha dado a Irán contra el petróleo iraní y contra otros intereses económicos o cualquier tipo de divisas que pueda utilizar Irán, y que se bloquee finalmente. Y que esto debe ser así por el programa precisamente defensivo que ha montado Irán. Me explico. Irán ha montado un nuevo sistema defensivo de misiles contra ataques, ¿no? Contra ataques contra sus instalaciones nucleares y contra sus fronteras. Han hecho precisamente lo mismo que ha hecho la Federación Rusa. La Federación Rusa ha instalado sistemas antimisiles en toda su frontera, o sea, ha sellado la frontera. Sellar la frontera quiere decir que no hay espacios por donde pueda pasar un ataque de misiles sin que sea detectado y que se le dispare o se intente derribarlos. Así que hemos vuelto a la época de los años 70, los años 60, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética pues tenían estos sistemas de misiles o de interceptación de misiles y aviones por toda la frontera. Estados Unidos los tenía por Alaska, los tenían en los estados, por ejemplo, del oeste norteamericano, etcétera. O sea, que había todo esto, los había aquí, lo sabía usted, por ejemplo, acá en Rupert Roads. En Rupert Roads tenían los Nike, los misiles Nike, que todavía están allí las compuertas. Esos misiles salían bajo tierra y eran para disparos de interceptación de aviones o enemigos que se acercasen, ¿no?, a las instalaciones navales o a la estación naval. Y eso todavía están allí, no los misiles, lo que quedan son las plataformas. Y esto es de las muchas cosas que hubo en Puerto Rico y que se perdieron, ¿no?, con el tiempo, y que nadie, lamentablemente, se ha dedicado a escribir, ¿no?, la historia de todas estas bases e instalaciones militares en Puerto Rico. Yo me he visto tentado a hacer algo próximamente, pero no ha habido nadie realmente. Se ha hecho algún intento por ubicar los bunkers, por ejemplo, o los shelters nucleares, y ver dónde estaban ubicados en Bayamón, en Santurce, Río Piedra, y estas son en el área metropolitana. Pero la historia de todas estas instalaciones nucleares en Puerto Rico, no cualquier bases con armamentos nucleares, pues nadie ha buscado realmente el trasfondo. Hay información interesante, como he dicho, en la Biblioteca del Congreso, hay información interesante de material desclasificado, hay cosas que ya se pueden adquirir que antes, mientras estas instalaciones estaban activas en Puerto Rico, no se podían tocar. Incluso, le voy a dar un detalle de las cosas de las que ustedes se supone no deban saber, oiga bien.
En Alemania ha habido una serie de casos, durante semanas se ha estado discutiendo en la prensa en Alemania y ha habido, pues se está tratando de llevar esto a una demanda contra las instalaciones de la OTAN, específicamente una base norteamericana donde hay armas nucleares y armas químicas. Recuerde que Alemania, el ejército alemán no tiene armas nucleares ni armas de destrucción masiva, pero las fuerzas de la OTAN, que representan a los Estados Unidos dentro de Alemania, sí tienen armas nucleares allí. Inclusive bombas de neutrones las hay allí, las hay instaladas allí de la época de los años 80, hay bombas de neutrones allí, y se llevaron allá para neutralizar obviamente una invasión soviética, ¿no? de tanques soviéticos que sobrepasaban por mucho, 5-1, la cantidad de tanques norteamericanos y de la OTAN en la década de los 80. A lo que voy con esto, mis amigos, para ir abriéndoles el panorama de entender, la información, es que estas bases allá en Alemania han tenido grandes problemas alegadamente de filtración, ¿no? de químicos y otras sustancias, y que aparentemente están afectando la salud de las personas que viven en los pueblos, ¿no? aledaños a estas instalaciones militares de los Estados Unidos allí en Alemania. Busque la información, de hecho se publicó y se ha discutido en periódicos de Europa, periódicos internacionales, alemanes, etcétera. O sea, es una noticia importante allá. Acá pues nunca se oyó, porque usted sabe, el solarismo mediático. Algo similar ha pasado, por ejemplo, en Okinawa y en Japón también, con este tipo de instalaciones militares cercanas y problemas de las poblaciones que están, ¿no? en esa periferia. En Puerto Rico, aquí vamos al meollo de la cosa, en Puerto Rico ocurrió lo mismo también. ¿Sí? Este que les habla fue testigo en la década de los 70, para allá, para 1976, de lo que pasaba en mucha de la población en Ceiba, de los barrios que estaban ahí, en la periferia precisamente, ¿no? de la base de Roosevelt Road o de la instalación naval de Roosevelt Road. En aquel entonces, mi señora madre, que era profesora universitaria, la doctora María Los Ángeles Chardín, yo en aquel entonces era estudiante universitario, fuimos con un grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque uno de sus estudiantes le había dicho que en un barrio, ahora no recuerdo el nombre del barrio exactamente, pero es allí en Ceiba, uno de los barrios que estaban allí junto a la base, a las verjas de la base y todo, allí en Ceiba había una joven, una muchacha, que le decían la mujer vaca. ¿Oyó bien? La mujer vaca, que era como una vaca. Bueno, yo le voy a hacer esta historia más completa cuando regrese, esta anécdota de la vida real, donde personalmente pude ver esto y cosas que diría yo, dantescas, rarísimas, allí en la periferia, ¿no? Allí aledaño a la base, en los barrios que colindaban, ¿no? con la base o la estación naval de Roosevelt Road. Vamos a una pausa, cuando regreso les voy a contar todo esto para que usted vea cómo sucede, cómo estos son casos que no son inusuales. Ocurren muchas veces donde hay bases donde se mueve este tipo de armamentos y químicos tóxicos, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos aquí al tercer segmento de La Otra Realidad en vivo. Hoy viernes 7 de diciembre del año 2018. En la Navidad, empezó la Navidad en Puerto Rico. Bueno, aquí la gente, algunos ya empiezan a celebrar la Navidad antes de Halloween. O sea, que hay gente que ya ve la calabaza y olvide y vive. Ya ven el pavo, olvide y vive, pavochón por ahí para abajo y a pasarla bien. Dios quiera, ¿no? Que vengan cosas buenas para todos nosotros. Aquí se hace una crítica y yo voy a hacer, ¿no? la salvedad. Hay que hacer crítica, ¿no? La crítica es constructiva, no es una crítica viciosa. Hay que hacer crítica y señalar las cosas. No podemos vivir embobados, no podemos vivir toda la vida pensando que, bueno, hay que tener el pensamiento positivo de que sí, todo va bien, aunque se me esté cayendo la casa y el techo, aunque esté con un toldo azul, todo va bien, aunque no tenga energía eléctrica, todo va bien, aunque se me mueran los hijos, todo va bien, aunque me roben hasta los zapatos, todo bueno, no. O sea, obviamente eso es una persona que lo tolera todo, eso es una persona que, bueno, simple y llanamente no hace fuerza ni esfuerzo por mejorar nada, ¿no? Es gente conforme con la desgracia, conforme con la pobreza. Y nosotros no podemos ser conformes ni con la pobreza, ni con la desgracia, ni con la injusticia, ni con la lucha social, ni con las luchas políticas. No podemos ser conformes con nada de eso, ni con los derechos civiles, ¿no? Ni con nuestros derechos humanos, con nada. Tenemos que ser obviamente proactivos, tenemos que ser militantes en ese sentido. Para ser militante usted no tiene que hacer un puño, sacar que es un AK-47, tirar un molotov. Usted no tiene que ser, para ser un militante, estar en un partido político o cargándole las maletas a un candidato independiente, la madre sea. Nada de eso. Usted, para ser un militante, tiene que tener conciencia, como he dicho yo, revolución de conciencia, cambio, tomar, despertar y hacer labor social.
ayudarnos a esparcir la información, el conocimiento de que todos tenemos el potencial y que todos podemos lograr un cambio si nos lo proponemos. Y a no delegar nuestros derechos, a no delegar en otros la toma de decisiones. Fíjese la deuda de Puerto Rico por estar delegando y permitiendo que hagan lo que quieran. Fíjese a dónde ha llegado esto, que la secretaria de Hacienda, por ejemplo, dice que no se puede permitir que el pueblo de Puerto Rico conozca sobre las negociaciones que lleva a cabo el gobierno de Puerto Rico. Mi madre, ¿cómo es? Hello. Lo que yo he dicho aquí muchas veces, que es tan transparente que es invisible. Y como es tan transparente todo, usted no puede ver lo que se hace, porque es invisible. Simple y llanamente las contrataciones, las negociaciones, todo lo que se hace el gobierno de Puerto Rico con compañías del exterior o con contratistas aquí, nada de eso se debe presentar al pueblo porque eso afecta a las negociaciones. Es decir, al pueblo no se le debe informar qué se hace con su dinero. Y por llevar a cabo ese tipo de política pública, ese tipo de decisiones es que estamos en la deuda que estamos. Cómo nos embaucaron a todos y cómo tanta gente se ha hecho millonaria. Sí, hello, ¿qué te pasa a ti? Claro que sí. Mientras unos han perdido sus bonos, son chatarra. Mientras muchos aquí en Puerto Rico tenían ahí sus retiros y lo perdieron, porque recuerde que no todos los bonistas, esto se ha explicado hasta la saciedad, son Mr. Jemerson, Mr. Wilson, Mr. Spalding de allá del norte, que tienen millones aquí. No, muchísima gente tenía su retiro ahí, se le fue, se le hizo sal y agua. Mientras el gobierno utilizó esto para permitir que gente lavara dinero aquí, estuviera, como he dicho aquí, no tuviese que tributar nada, ¿no? Triplemente exento, ni afuera, ni aquí, ni en ningún lugar. Pues muchísima gente aprovechó esto aquí, obviamente. Aquí teníamos pues un jardín, aquí teníamos pues un offshore, ¿no? Aquí teníamos pues un paraíso fiscal en la nariz de todo el mundo y usted y yo pelado y fastidiado. Pues bien, llegamos a esa gigantesca deuda que ahora dicen que es impagable, pero que se puede pagar, pero que no, pero que sí, que si la Junta, que si lo otro, que si la Junta de Supervisión. Y estamos en ese meollo de cosas donde el pueblo realmente sabe que no avanza, que la cosa no avanza y que se va a complicar más y que el próximo año va a estar más complicada y que para el próximo cuatrienio el que suba, el que vaya a subir, vaya usted a saber si se queda esto, suba otro, porque no hay candidatos por ahí que valgan la pena, ni ahora ni después, no vemos nada nuevo. Pues la realidad es que el que suba tampoco va a tener la varita mágica, tampoco va a tener la solución, a traer la panacea que lo resuelva todo, la caridad del Oriente. Así que, ¿cómo resolvemos esto? Pues bueno, tiene que haber una toma de conciencia popular, ¿no? El Poder Popular no es el Partido Popular ni el PNP, es del pueblo, de todos nosotros, y de alguna forma u otra tomar las riendas del control del país. Tiene que haber un método. Si la democracia se supone que es el poder del pueblo, no es el gobierno para el pueblo y por el pueblo, es todo eso, es la Constitución y son todos los deberes que tiene, ¿no? Tanto el ciudadano como el sistema o el gobierno con él, pues la democracia se supone que sea representativa de todos nuestros derechos y de todos nuestros intereses. Pero no ocurre así, no ocurre así, no ocurre así. Y como ya hay un grupito, hay una claque, como digo yo, y hay clanes familiares y grupos políticos que ya conocen cómo manejar el aparato y que llevan décadas y décadas y décadas controlando el sistema político de Puerto Rico, asociados con una serie de inversionistas económicos, ¿no? Como he dicho, la plutocracia que está detrás de todo esto, pues como eso es así, tanto del norte como de aquí, como locales, pues ya ellos son los mismos que siempre van a estar en las posiciones de poder y control en Puerto Rico y se pasan el mando unos a otros, se pasan el batón. Y de allá de Estados Unidos hacen exactamente lo mismo los que tienen negocios e inversiones en la isla, que se conocen muy bien. O sea que esto lamentablemente es una tramoya, donde estamos los puertorriqueños amarrados, donde los puertorriqueños pues no podemos sacar, como dicen, la cabeza fuera del agua, donde nos vemos cada día más y más inmersos en una pobreza que parece no tener solución. Cuando digo en la pobreza que no tiene solución es porque, como he dicho tantísimas veces, los partidos políticos producen pobreza en Puerto Rico. Y ese es el modus operandi que utilizan. Y con eso controlan la población. Tal como se tienen a los empleados públicos, que son rehenes de los partidos, y por otro lado los partidos también se convierten en rehenes de muchos de estos grupos. También cuando hacen presión política, cuando se cabildea políticamente allá adentro. Hay muchas cosas que acá públicamente el que no está en el sistema público o el que no está metido en los partidos y corriendo la cosa, desconocemos los que están en el gobierno corriendo la cosa. O sea, aquí hay tantas cosas que han sucedido.
por la historia oculta de Puerto Rico no solamente son los experimentos médicos que se han hecho aquí o experimentos militares. La historia oculta de Puerto Rico es como los grandes intereses han comprado en Puerto Rico, han rentado a Puerto Rico, han nuevamente hipotecado a Puerto Rico, y usted está dentro de esa masa de gente que nos llevan donde le da la gana y usted se ve impotente de hacer nada. Impotente de hacer nada. Aquí olvidados. Que realmente cuando usted cree que alguien le va a representar o que el país va a tener una voz que va a tratar de hacer algo, por lo menos declamar lo que hace falta para el país. No. Una vez llegan allá, tienen que obviamente que habituarse a lo que se hace. Tienen que hacer mimetismo político. Tienen que obviamente acoplarse con los que están, para entonces seguir jugando el juego que todos juegan. Así que es una toma de tontos siempre la que sufrimos los ciudadanos en este país. Y en tantos otros, en Estados Unidos, lo mismo. No se llama engaño, por amor a Dios, no sea sangre, no crea que allá usted está mejor. Por favor, hombre, vamos a ver esto con seriedad, vamos a analizarlo profundamente, vamos a ir directamente a la cosa como es. Pues bien, esto es preocupante definitivamente porque vivimos en ese sistema, no vemos mañana, no vemos planes reales de futuro para Puerto Rico, no se sabe quién finalmente determinará qué con la economía del país. Si la economía no crece, no crecemos ninguno, seguirá abandonando gente el país, ¿sí? Los planes, como he dicho yo, de futuro, de desarrollo económico, ¿no? De levantar la cosa, de crear empleo, de crear nuevas fuentes de ingresos en Puerto Rico, no aparecen, ¿no? La industria privada en Puerto Rico y los empresarios puertorriqueños, pues bueno, todos de capa caída, con excepción de los que siempre se pegan a la teta, ¿no? A chuparle el gobierno y lo que viene por ahí, y los que están esperando favores políticos siempre. Esos son otros. Esos son obviamente todos estos depredadores y carroñeros, esos carroñeros que están ahí siempre velando qué comerse y qué tomarle, qué cogerle al pueblo. Yo nuevamente vuelvo a señalar, yo no hablo por el pueblo, yo hablo por mí, por Andrew Álvarez Charnos, no hablo por el pueblo. El pueblo necesita organizarse, el pueblo necesita, como digo yo, tomar algún camino, alguna vía que realmente sea representativo del quehacer de todos y del deseo de todos, ¿no? No que aparezca cada vez en cuando alguien por ahí con un grupito frente de tal cosa, representamos al pueblo. Mentira, 5 gatos ahí lambiendo aceite. Pues claro que no, otro más por allá. Yo en ese sentido, por eso prefiero ser anarquista, no entro en ese tipo de agrupaciones porque siempre son 2 o 3 caciques frustrados los que están guiando la cosa. Y es la verdad, vaya a verlo. Vea lo que traen, siempre es lo mismo, no tienen nada en la bola. Le digo eso, y se lo digo de esa manera, porque tenemos que cambiar la estrategia. No funciona, esa estrategia no ha funcionado. Tiene que haber otro método. Tenemos que coger las mejores cabezas de este país, ponernos a pensar de qué forma o manera podemos traer una transformación en Puerto Rico y que el pueblo pierda el miedo, el terror de actuar, ¿no? Ya bastante aterrorizados estamos con el crimen en la calle, ¿no? Y estamos obviamente con las deudas que le debemos a todo el mundo y que estamos en plena pobreza donde la clase media sigue desapareciendo y reduciéndose en este país. Como pasó en Brasil, óigame, y en Argentina. En Brasil y Argentina las clases medias están desapareciendo terriblemente. Y el hambre está azotando en Argentina, la mitad de los niños pasan hambre, al igual que en Brasil. O sea, que esto sigue cayéndose, derrumbándose. O sea, Venezuela, Argentina, Brasil, todos van para abajo rápidamente teniendo recursos. Hombre, por amor a Dios. Brasil, Venezuela y Argentina tienen enormes recursos naturales, pero lamentablemente la devastación económica y política y el robo en esos países ha sido descomunal. Acá en Puerto Rico no tenemos tal vez esos recursos porque no tenemos primeramente la enorme cantidad de territorios que tiene el continente. Estamos en una isla con unas limitaciones particulares, pero aquí también hay recursos. Y aquí teniendo la cantidad de centros universitarios y lugares de entrenamiento, aquí tenemos institutos de todas clases. Bueno, algunos dicen que son institutos de estos balalí por ahí, cualquiera abre un grupito de estos para coger las becas y venir el traqueteo. Eso ha pasado, sí, las becas PEL y tanto ha habido traqueteo con todo eso, lo sabemos. Pero aparte de eso, aquí la posibilidad de estudiar es mayor que en cualquiera de esos lugares. Mayor que en Venezuela, mayor que en Argentina, mayor que en Brasil, de cualquiera de esos países latinoamericanos. Vamos a hablar cómo es. Pues claro que sí, inclusive que México. Aquí, por milla cuadrada, por nivel de población, por volumen, por todo, aquí definitivamente hay posibilidades de estudio universitario para muchísima gente. Pero también tenemos un problema muy grande, que son los desertores escolares, porque aquí se está hablando de los que están abandonando la escuela porque se trasladan a los Estados Unidos. Pero los que abandonan la escuela y se quedan aquí.
Eso es otro caso que yo he hablado aquí tantísimas veces, la realidad. O sea, hay que hacer una radiografía de lo que está pasando en este país. Es una descomposición social. Óigame, sin paradón, sin comparación. O sea, es una descomposición social terrible. Que no ve realmente los líderes políticos, cada cual viviendo en su burbuja, allá arriba, se creen, qué sé yo, los dioses del Olimpo, y allá el pueblo, que pues bendito al pueblo que le caiga a ellos, si le cae o no le cae. Cuando vengan las primarias y las elecciones, arriba el pueblo, somos el pueblo, la voz del pueblo, pide que hay. Todo ese cuento. Todavía hay gente que corre en ese cuento. Y no debe decirle que la gente que corre ese cuento es la gente que está esperando o empleos en el gobierno, o han puesto dinero a correr allá, obviamente, porque esto es como apostar a los caballos del hipódromo en las campañas, esperando nuevamente, ¿no?, el rebote, el kickback para contratos o posiciones, ¿no? Seguro que sí. O están esperando una posición política en algún lugar o alguna agencia de gobierno. Como mucha gente que se peleaban a ver quién metían en Autoridad de Energía Eléctrica, porque ahí se paga bueno. En el Fondo del Seguro del Estado, que es donde más se paga. Había gente que estaba esperando quién ganaba y ya tenía obviamente el núcleo de gente para ver quién entraba entonces ahí a decapitar aquel lugar. Y así es. Nadie quiere las agencias que están quebradas, acueductos, ay, hombre, no, nadie quiere, todo el mundo quiere lo poquito que había de la gallina de huevos de oro, es lo que la gente quiere cuando esté en la política de aquí. Pues bien, hecho a Puerto Rico un lado nuevamente con esa cuestión, vamos acá a lo que está pasando en estos momentos. Usted se acuerda, estábamos hablando en su momento de Irán, la Unión Europea, la situación que está ocurriendo. Terminó la reunión, obviamente, del G20. Grandes logros. Bueno, pues aparentemente China y Estados Unidos iban a llegar a una tregua, pero ahora de momento la cosa se puso fea nuevamente. Estados Unidos está armando a Taiwán. Taiwán ha aumentado terriblemente o tremendamente la adquisición de nuevos armamentos de los Estados Unidos en contraposición con acuerdos con China. Están pasando muchísimas cosas. Los barcos norteamericanos están patrullando obviamente en el mar meridional. Mientras esto pasa, Irán despliega una flota, ¿no?, en el Golfo, específicamente en el Golfo de Adén, y dicen que alegadamente, debido a la situación del petróleo y a la situación obviamente del bloqueo económico que hay, se dice que Irán, los planes que siempre han existido son las de bloquear el estrecho de Hormuz. Ese es un estrecho clave. Si se bloquea ese estrecho, no hay forma de que se puedan bajar, ¿no?, los barcos cisternas o los buques, obviamente tanqueros con crudo, para el Océano Índico ni para otras regiones. O sea que lamentablemente se bloquea ese estrecho de Hormuz. Estados Unidos mandó obviamente un grupo de batalla para allá, mandó un portaaviones, ha mandado una flota allá para demostrar fuerza en el Golfo Pérsico, aparte de que ya desde hace mucho tiempo había protección naval para los pozos petroleros que hay en el mar, porque el pozo que más petróleo produce de Irak, no de Irán, de Irak, está allí, en el Golfo Pérsico, en el mar, no está en tierra, ¿ok? Está allí, en el mar. Y los pozos que más producen petróleo, por ejemplo, de Nigeria, están en el mar, y las fuerzas navales norteamericanas, si no lo sabía, se entera hoy, son quienes le dan protección, ¿sí?, a los pozos petroleros que hay en Nigeria, en el mar. Es la Navy, la naval norteamericana, quien le da protección, como ocurre también con los pozos petroleros en Irak, que están allí en el Golfo Pérsico. Y aparte de eso, de que hay que obviamente desplazar una enorme cantidad de flotas de combate, pues Estados Unidos está haciendo lo propio también. ¿Dónde? Pues ahora en el mar de Japón, donde están mandando también buques de guerra al mar de Japón, debido a que a los reclamos territoriales que está haciendo también Putin. La Federación Rusa está reclamando islas y zonas marítimas que estaban bajo aguas internacionales, tal como está haciendo China, porque tanto China como Rusia se han puesto de acuerdo definitivamente en llevar una campaña que ya lleva varios años para desbancar no solamente el petrodólar, sino desbancar a los Estados Unidos de las posiciones de tránsito económico. Tránsito económico no meramente la cuestión de la moneda y el dólar. Tránsito económico también tiene que ser un tránsito aéreo y naval, donde pasan bienes, donde se lleva combustible, mercancía, etcétera, y que también pues son zonas de protectorado militar. Así que tenemos que esto, poco a poco, o más rápido que ligero, como usted quiera verlo, se está transformando en la posibilidad de llegar en algún momento a un conflicto armado, a la supuesta Tercera Guerra Mundial. Bueno, es una especulación, pero la realidad es que es una gran posibilidad, le guste al que no le guste, es una gran posibilidad. No podemos tapar el cielo con la mano, sí, los ojos. Hay mucha gente que anda ciega, sorda y muda, pero aparte de eso, esto está pasando en estos momentos allí. Así que Estados Unidos envió, como he dicho, portaaviones con su grupo de combate a esa zona allí, cerca obviamente del estrecho de Hormuz, a ver qué va a pasar para hacer presencia militar. Importante, traigo todo esto, porque mientras esto está sucediendo, Rusia en estos días, porque nuevamente vuelvo a indicar, no ya únicamente la guerra económica con China y lo que está obviamente incubándose con China, porque ya ahora Corea del Norte ha pasado a segundo nivel, a tercer nivel,
aunque se sigue nuevamente informando que Corea del Norte tiene sí las bases instaladas con misiles obviamente balísticos, y que siguen surgiendo nueva información de satélites, de instalaciones secretas que no estaban reportadas. Pero eso, aún así, no es de la alta intensidad e impacto lo que está pasando con Rusia y China e Irán vis a vis Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, los que queden, porque según vayan las malas relaciones diplomáticas y vayan surgiendo otros acuerdos, vaya usted a saber quién termina peleando contra quién. Fíjese la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, quiénes eran aliados en una, quiénes eran aliados en las otras, y véase a través de la historia de una guerra a otra cómo cambian los aliados, es por conveniencia. Nadie es aliado porque me simpatiza o porque tenemos lazos sanguíneos. No, 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 no. Tú eres aliado por conveniencias económicas y políticas en un momento dado de la historia. Si no se dan esas coyunturas, pues no somos aliados, podemos terminar siendo enemigos porque obviamente tal vez representas intereses contrarios a los míos. Y así que juega la cosa. Así se juega el ajedrez internacional. Pues bien, a lo que voy con esto es que Rusia ha indicado precisamente esta semana que los países que alberguen los misiles norteamericanos, en caso de que se caiga el INF, este tratado de misiles de corto y medio alcance, si se elimina ese tratado finalmente y los Estados Unidos ponen, por ejemplo, misiles en Checoslovaquia, misiles en Polonia, como se ha dicho, y se ha indicado que tal vez podría llegar esto hasta Georgia, lo que sería pues una declaración de guerra directa con la Federación Rusa. Yo no quisiera ver eso, pero bueno, simplemente ha indicado que los países que pongan a estos misiles, que albergan estos misiles norteamericanos en su territorio, van a recibir una respuesta directa de Rusia, ¿ok? Va a haber una respuesta directa y que son un blanco para, obviamente, el ejército o las Fuerzas Armadas de Rusia. Es decir, Rusia ya advirtió, por no decir amenazó, a los países que tengan estos misiles instalados, que van a ser considerados enemigos, blancos de combate, en caso de que esto pues pudiese acentuarse o llegar, obviamente, como dicen, la sangre al río. Por otro lado, y esto es importante que lo hablemos, siguen surgiendo nuevos avances tecnológicos y sigue desarrollándose la tecnología militar a pasos agigantados. Primeramente, habíamos hablado hace ya años atrás de la tecnología láser que Estados Unidos ha puesto, por ejemplo, en muchos de sus buques, de sus destructores. Tienen cañones láser para interceptar misiles. Así que están bien adelantados los que crean que los misiles hipersónicos rusos o chinos pueden destruir los barcos norteamericanos. La noticia es que hace tiempo que ya los barcos norteamericanos tienen cañones láser para eso. Y no existe nada más rápido que la luz. Y el láser va precisamente a la velocidad de la luz. Así que no importa cuánto acelere el misil, lo van a tomar, lo van obviamente a eliminar. Así que eso hace tiempo está. Pero ¿qué pasa? Pues ya los rusos tienen su contraparte, el 3B o el 3B. ¿Qué es esto? Bueno, pues ese es el cañón láser que acaban de poner en servicio, los nuevos láser que acaban de poner en servicio los rusos, que están instalados en baterías antimisiles y en barcos también. O sea, los rusos ya están haciendo lo propio con su tecnología láser. Así que están empatando la pelea. Tiempo después, tarda después. Aquí es importante señalar que, como he dicho tantas veces en este programa, el espionaje industrial y de los bloques militares es continuo. Recuerde que precisamente esta semana la Boeing canceló una serie de contratos que tenía con los chinos. Recuerde que China ha estado hackeando información y ha estado metiendo caballos de Troya, ha estado haciendo de todo, infiltrándose en todo tipo de espionaje, tanto con personal científico, ingenieros que llegan a Estados Unidos, contratistas chinos, compañías y fábricas chinas tomando patentes y tomando piezas y equipos, componentes norteamericanos, como el uso y contratación, por ejemplo, de compañías aeroespaciales de Estados Unidos para poner en órbita satélites, usar su tecnología. Así que han estado clonando tecnología norteamericana hace mucho tiempo. Vamos a hablar cómo es. Y aquí lo importante señalar es que la Boeing, por ejemplo, esta semana canceló una serie de tratos económicos que tenía con compañías de China que precisamente eran compañías del gobierno de China. Recuerden lo siguiente, China es un capitalismo de Estado. Ahí las corporaciones, fulano es dueño de tal cosa. No, realmente quien es dueño es el gobierno chino de todas esas corporaciones y todas las responden a los intereses de China. Así que la Boeing, sabiendo precisamente el problema que hay con esta cuestión del espionaje tecnológico y de la roba de datos que hay continuamente, pues canceló, no le va a tirar satélites, no va a construir, no va a poner en órbita satélites que vayan a trabajar para estas compañías chinas. Así que sigue toda esta situación de empujar y no empujar. Dentro de todo ese marco de referencia que hay a nivel global, es importante también señalar lo siguiente.
Precisamente, usted sabe que esta semana el Dow Jones se cayó en los Estados Unidos y que esto tenía que ver no únicamente también con el arresto de esta empresaria o esta ejecutiva china, que vamos a hablar en un momentito, allá en Canadá, y cómo supuestamente se ha requerido de que sea enviada a los Estados Unidos. Esto ha impactado la bolsa de valores tanto en Asia, que se cayó para abajo, en Estados Unidos, que lleva ya 500, 600, 800 puntos, 1000 puntos, ha ido cayendo el Dow Jones por ahí para abajo. Y a la misma vez esto se conecta con otra situación que tiene que ver con el petróleo. Ustedes saben que el presidente Trump le pidió a los Emiratos Árabes y a Arabia Saudita que reducieran, ¿no? Que no reduzcan, pero no es la palabra, que no reduzcan la producción de petróleo, que se mantuviesen, ¿no?, los precios, que siguieran bajando, porque el mundo necesita, según el presidente Trump, y en eso estamos de acuerdo, un mundo donde el petróleo no sea muy caro. Arabia Saudí, la OPEC, específicamente, junto con Rusia, Irán y otros países se han puesto, imagínense, Irán, que es enemigo de Arabia Saudita, pero bueno, cuando los intereses hablan, todo el mundo responde, recuerde ese axioma. Aquí lo importante en todo esto es que han decidido disminuir la producción para que los costos del petróleo se mantengan altos y no bajen. Estados Unidos ha estado bombardeado el mercado del petróleo. Recuerde que Estados Unidos tiene una gran producción de lo que se llama petróleo de esquisto, ¿no? El petróleo que sacan con el fracking, y está bombardeando con miles y cientos de miles de barriles el mercado internacional, lo que hace que obviamente la oferta sobrepase la demanda y lógicamente pues el precio del petróleo baje. De hecho, ha bajado un 22% y sigue esta cuestión del precio del barril en los últimos años, que ha estado más o menos steady, como dicen, ¿no? Ha estado más o menos balanceada, pues ahora está cambiando rápidamente. Así que todas estas cosas se están conjurando en estos momentos. O sea, el mundo, como he dicho, los aliados, pues mira, no sabe realmente quién es aliado de quién en un momento dado. Todas estas cosas pueden pasar de momento a momento. Pues bien, otra cosa que es interesante es que hay muchos temas, tenemos aquí muchos asuntos que no quiero que se me vayan a pasar. Era lo que mencioné hace par de segmentos, el primer segmento sobre Mike Pompeo, ¿no?, el secretario de Estado de los norteamericanos, ¿no?, estadounidense. Mike Pompeo, usted sabe que había dirigido la Agencia Central de Inteligencia a principios de este cuatrenio, y luego, pues, por los movimientos que ha habido en el gobierno de Trump y la renuncia de unos y la ida de otros, pues Mike Pompeo ha terminado como secretario de Estado. Ultraderechista, enemigo declarado de Rusia, de China. O sea, Mike Pompeo obviamente es de línea dura, mucho más duro que el secretario de la Defensa, que James Mattis, del que he hablado aquí muchas veces. Pues bueno, durante un discurso que estuvo dando este miércoles 5 de diciembre, allá en Bruselas, eso es en Bélgica, habló de la creación de un nuevo orden mundial, que fue lo que yo estuve mencionando hace un rato, les mencioné acá a ustedes. Un nuevo orden mundial creado por el presidente Trump para bloquear a China, a Irán y a Rusia. O sea, un nuevo orden económico, unas nuevas redes, obviamente, de control para tratar de evitar el avance económico, o inclusive bloquear también cualquier tipo de posibilidad de control global que puedan tener estos países emergentes realmente, porque Irán se ha convertido, aunque no está en la lista de países emergentes, Irán es un país que está en proceso de ser un país emergente también. Como he dicho, tecnológicamente adelantado muchísimo en muchas cosas. Así que vamos a citar brevemente lo que dijo Mike Pompeo. Estas son las palabras de Mike Pompeo, las voy a citar, las voy a leer como están. Estamos movilizando a las naciones nobles para construir un nuevo orden liberal que evite la guerra. ¿Okay? Esto para evitar la guerra supuesta y alegadamente. Estas fueron las palabras, obviamente, textuales de Mike Pompeo en la conferencia del Fondo Marshall en Bruselas. Recuerde que este lugar, el Fondo Marshall, Bruselas, es precisamente aquel plan Marshall. ¿Se acuerda usted del plan Marshall? El plan Marshall fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que devastaron Alemania, devastaron toda Europa, pues se puso en plan este plan Marshall, ¿no?, el nombre del general Marshall. Este plan era la reconstrucción de Europa. ¿Quién se enriqueció con esto? Bueno, las corporaciones de Estados Unidos, porque son las que obviamente que invirtieron, son las que construyeron, son las que trabajaron, que era lo mismo que se quería hacer, por ejemplo, con Irak, con Halliburton y otras megacorporaciones transnacionales de Estados Unidos. Una vez devastada la infraestructura de Irak, pues vamos a reconstruirla, como si fuera el plan Marshall que se aplicó luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero no pasó nada de esto, se quedó Irak ahí, perdido en la noria. Vaya usted a saber qué vaya a pasar más adelante allí. Así que le traigo esto porque es parte de lo que está corriendo en el mundo, es parte de las cosas que están pasando con
con las posiciones y el movimiento que se está dando. Cuando mencionaba de que Rusia había amenazado, Putin directamente, a los países que albergaran misiles que pudiesen ser peligrosos para la Federación Rusa, es importante que usted sepa que se ha estado hablando, ¿no?, en los medios de noticias en Europa sobre una posible o una nueva base, alegadamente la posibilidad, o posiblemente se esté construyendo una nueva base en Polonia, a 80 kilómetros de la frontera con la Federación Rusa, a 80 kilómetros únicamente. Y a esta base inclusive la han apodado Fort Trump, ¿sí?, como Donald Trump, Fort Trump. Esto por el momento no está, como diríamos, finalizado. Esto nuevamente es lo que se está comentando y se sabe que se van a crear estas instalaciones, pero lo del nombre de Trump pues se lo han puesto acá, diría yo, allá en Europa la gente, y se lo han puesto a la prensa para poner tal vez un poco más de fuego o de leña al fuego, o ser más sensacionalista, amarillista, para esto saber. Pero le llamarían Fort Trump. Así que pendientes a todas estas cosas, porque definitivamente las cosas que están pasando en el mundo son terribles. Otra cosa importante que debemos señalar tiene que ver con Israel y su posición en esta zona. Recuerden que el mayor aliado de los Estados Unidos en el Oriente Medio es Israel y después Arabia Saudita. Arabia Saudita, obviamente, por las conexiones económicas que tiene con los Estados Unidos, los acuerdos que se llegaron desde la época de Roosevelt hasta la actualidad. E Israel, desde que fue fundada allá en 1947, que se dio aquel gran éxodo y se crea el Estado de Israel, ¿no? Los judíos ya habían judíos viviendo allí, en aquel territorio que era un protectorado británico. Pero traigo esto a colación porque la situación sigue obviamente difícil en esa zona, sigue aumentando la presencia militar en las fronteras con Israel, tanto las tropas israelitas, no únicamente en la frontera que tiene obviamente con la Franja de Gaza, ya con la cuestión de Hamas, sino lo que está pasando con Hezbollah y el Líbano. Hace par de semanas, Netanyahu, ¿no?, el presidente israelita, mencionó de que habían descubierto una serie de túneles que venían desde el Líbano y que eran túneles que habían sido fabricados de forma estratégica por Hezbollah para atacar e invadir Israel. Esta semana las Naciones Unidas han verificado la información que había dado Netanyahu, que había dado el Estado israelita, que sí que es cierto, se han localizado estos túneles, que no era una exageración ni era un cuento que había creado Israel, de que sí existen estos túneles para movilización de hombres, tropas, soldados y equipos hacia el territorio israelita que vienen desde el Líbano y que son obviamente creados y originados por Hezbollah. Eso pues nuevamente es algo más que se añade al panorama del Oriente Medio, porque eso es una bomba de tiempo. En algún momento esa guerra va a suscitarse, en algún momento va a haber un enfrentamiento. ¿Cuántos implicados habrá en esto? ¿Estará nuevamente implicado el ejército sirio? ¿Estará el Estado Islámico en esto? Que el Estado Islámico nunca ha atacado a Israel, no se ha metido para nada con Israel, por eso las grandes sospechas que tienen muchos de los que analizan la situación de Siria y de lo que ocurre con la actividad del Estado Islámico, de relacionarlo directa o indirectamente con la Mossad y la inteligencia israelita, por el equipo que se encuentra, por las cosas que se han hallado, etcétera, etcétera. Bueno, vaya usted a saber. Pero la realidad es que actualmente están los rusos allí, están los turcos, aunque más al norte. Hay mucha gente que pudiese estar involucrada en un conflicto si ocurriese algo con Hezbollah, porque Hezbollah tiene el apoyo de los sirios, tiene el apoyo de los rusos en estos momentos. Ya Hezbollah no es una milicia, es un ejército con equipos rusos, equipos de tecnología moderna, no están cogiendo tecnología de rebote, como decimos nosotros. Así que esto es bien importante que lo sepamos, que todas estas cosas están ahí en estos momentos y que pudiese sucedernos un incidente más adelante. Vamos a una pausa, me hace las señales de rigor La Rosa de los Vientos y venimos con muchas cosas más. Inclusive habíamos hablado la pasada semana, no sé si lo voy a mencionar ahora, de los experimentos de la Universidad de Harvard, de Yale, de Scopex, que es el proyecto que hay para utilizar carbonato de calcio en la atmósfera para evitar el calentamiento global y las repercusiones que podría tener sobre el medio ambiente en la Tierra. Bueno, tal vez, quién sabe. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Vamos a la pausa. ¿Sabes qué? Llévatelo, pégala a Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos aquí al último segmento de La Otra Realidad. Recuerda que hoy estamos a 7 de diciembre del año 2018. Mi madre, se acaba el tiempo. Por ahí me mandaron hasta señales de humo, clave Morse, de todo. De que me acordara de la vaca, la niña vaca, Gustavo Adolfo Rodríguez y otros amigos más acá, todo el mundo. Óyeme, ¿qué pasó? Nos dejaste en el aire.
Es que uno acá se envuelve hablando de tantísimas cosas y pierde a veces la noción y el hilo. Pero bueno, les había hablado que para allá, para 1976-77, habíamos estado haciendo, ¿no?, una serie de visitas en diferentes lugares de Puerto Rico con mi señora madre, la profesora María Los Ángeles Chardón, era profesora en la Universidad de Puerto Rico y también en la Fundación Ana Geméndez, daba clases allá también. En aquel entonces no existía la UMED, estaba en Puerto Rico Junior College. Y pues ella pues daba clases en los recintos de la Universidad de Puerto Rico, de los colegios regionales, y de hecho dirigió departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en los colegios regionales en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico. Pero bueno, en aquel entonces pues estábamos investigando una cosa que le había relatado, ¿no?, un caso que le había relatado una estudiante de Ceiba, que decía que donde ella vivía, cerca de su casa, había una muchacha vaca, una mujer vaca, que era una vaca que mugía, que tenía pezuñas y todo, una cosa, olvídese, un mutante, una cosa rarísima. Yo recuerdo que cuando mi mamá me contó eso, yo pues obviamente, siempre interesado por los misterios y por las cosas que aparentemente no tienen explicación, pues le dije, mira mamá, vamos para allá, habla con tu estudiante, qué sé yo qué más. Hicimos un grupo, ¿no?, de la misma universidad, algunos estudiantes de la universidad, otros compañeros profesores, se unieron con nosotros. El doctor Cortina también nos acompañó en aquel entonces, todavía lo recuerdo muy bien. Ricardo Fornava, que en paz descanse, Ricardo, un gran amigo, profesor universitario y compañero de trabajo también, tanto de mi madre como compañero de trabajo mío. Y nos fuimos para allá. Y al llegar allá, pues empezamos a buscar la dirección, encontramos a la muchacha y bueno, nos dirigimos, ¿no?, en automóvil hacia el lugar donde estaba la mujer vaca. Mientras vamos con el automóvil vemos que vamos, ¿no?, adyacente a la verja de la base, toda aquello era la base de Rupert Road, la estación naval. Y cuando vamos por el camino nos encontramos con un muchacho que tiene una cabeza gigantesca, calvo y con una cabeza gigantesca. Y yo dije, espérate, no son los extraterrestres aquí. Era un muchacho que aparentemente tenía algún tipo de hidrocefalia y tenía una cabeza grandísima y la cabeza se le iba de lado a lado. De lado a lado lo llevaba en una silla de ruedas, una cosa impresionante. Y decimos, caramba, ¿y eso? Más adelante, según seguíamos entrando, ¿no?, en este barrio, nos dimos cuenta de que en la entrada de una casa había otro muchacho más también que tenía malformación, tenía las manos chiquititas, ¿ok? Tenía un pie más corto que el otro y las manos chiquititas, no le habían desarrollado las manos. Decían, mira, padre, esta malformación congénita, ¿qué será? Y empezamos a notar, aquel con la hidrocefalia, con las manos chiquititas, hasta que llegamos a la casa de la muchacha vaca. Y cuando llegamos allí, no, nos bajamos, tocamos en la parte de afuera y de momento sale alguien gritando, ¡Uy! Así como si fuera algo, ¡Uy! Y cuando viene, era una muchacha así, estaba en sus cuatro extremidades, como si fueran patas, los brazos, sus manos, ¡Uy! Y los dientes enormes, los dientes grandísimos. Y obviamente tenía obviamente una condición mental, ¿no?, de retraso mental, pero también tenía, ¿no?, una serie de malformaciones físicas, congénitas, la morfología, todo, ¿no? Era impresionante. Y sale la mamá, sí, díganme, y hablamos con la señora madre, la señora mayor, y le preguntamos, mire, venga acá, ¿y qué pasó con la niña? ¿Usted se enfermó? Y ella dice, no, la niña este es uno de mis 4 hijos, y ella nació así, de esa manera, y sus otros hijos nacieron deformes. No, han tenido problemas de salud, pero nunca fueron deformes, ella sí. Y le preguntamos, venga acá, ¿y hay niños de la edad de ella o gente? Porque estamos hablando de una mujer que debería tener, esa muchacha debería haber tenido en aquel entonces como 20, 25 años, no más de 25 años, 20 o 25 años, más o menos con la edad que yo tenía en ese momento. Y le dice, sí, hay otros muchachitos así, pero con esa condición, no, hay otros que le llaman el tucán. Dice, el tucán, sí, la nariz es gigante. Y está aquí, sí, vive en unas casas más allá. Bueno, vimos aquello, esta muchacha, caramba, le dijimos, mire, usted recibe ayuda del gobierno, atención médica, porque hay que hacer obviamente la gestión social, la gestión de salud pública. Esa es responsabilidad del ciudadano. No es para ir a averiguar únicamente, a ver si hay una persona deforme, algo así. Esto no es un circo. Y obviamente ahí se hizo, ¿no? Y buscamos el teléfono, se le dio información a aquel entonces para que esta persona buscara obviamente la ayuda del gobierno, se le brindara ayuda y de ver de qué forma o manera podíamos dar este caso, ¿no? Llevárselo a un trabajador social o a quien fuese, porque no había ayuda ninguna. Nos movilizamos, una vez terminado eso, con este caso, nos movilizamos a otra zona, un poquito más allá, 2 o 3 calles más allá, en estas parcelas. Y allí encontramos la casa donde está el muchacho tucán. La nariz era gigantesca, yo nunca he visto algo así, parecía una trompa de elefante más que un tucán, pero decían el tucán. Y era un muchacho con una nariz gigantesca que le salía, le guindaba hasta acá,
y era normal, o sea, mentalmente no tenía ningún tipo de afección. Y le preguntábamos, pues nació así, era contemporáneo de aquella muchacha, le preguntamos por si había más gente en la zona con algún tipo de malformaciones. Sí, que había más, obviamente, había más personas que tenían hidrocefalia, como aquel que vimos allí, habían otros que tenían espinas bífidas, había gente con diferentes malformaciones. Claro que empezamos a pensar también en la endogamia. O sea, endogamia no es otra cosa cuando se casan familiares, primos con primos, y las taras se heredan, ¿no? Las taras genéticas y todas estas deformaciones se heredan, ¿no? Por la endogamia, cuando se casa un grupo cerrado, ¿no? Pero la realidad es que de todos los casos que vimos, solamente uno de ellos eran primos terceros, si acaso, unos de los otros. La mayoría no tenían ningún tipo de relación consanguínea. Por ende, la endogamia no era la causa. Situaciones de endogamia, por ejemplo, se dan en ciertas zonas de Yauco, oiga bien, del campo de Yauco, donde hay niños, y en ciertas zonas de Lajas también. Hay campos en Lajas, por ejemplo, por allá cerca de lo que se llama Rosario, donde hay niños que han nacido con 6 dedos en cada pie. Y hay varios, y todos son primos, hijos de primos hermanos, de primos. Y hay niños que, al quitarse zapatos, son 6 dedos los que tienen otro pequeño dedito al lado, 6 dedos, y eso nuevamente es parte del efecto de endogamia. Y cosas similares pasan, por ejemplo, en campos de Yauco, entre Yauco y Lares también. O sea que esto sí se da en Puerto Rico, pero de esto no se habla mucho, obviamente, pues esto pues no se trata mucho. Y hay cosas interesantes que sería bueno para la salud pública y también para la intervención social y la ayuda. Ok, a lo que vamos es que aparentemente pues había otra causa, una causa que era intangible en ese momento dado. Lo único que había allí que pudiese relacionar a la más de una docena, oiga bien, más de una docena de casos de malformaciones congénitas que habían allí, de gente de cosas, anomalías rarísimas, era la base. ¿Y qué pasa? Años después, eso pues nada, se quedó como una anécdota de las muchas de las que yo he experimentado. Yo he visto cosas rarísimas en Puerto Rico de la A a la Z, yo le garantizo, podría escribir unas novelas, libros sobre esto, tantas cosas. No lo he hecho, bueno, pues ahora en el retiro, pues me voy a dedicar a recopilar todas esas cosas que he escrito y que he apuntado de datos, de trabajo, de estudio y cosas que hemos experimentado por tantísimo tiempo. ¿Qué pasa? Cuando surge esta noticia, allá en Alemania, de malformaciones genéticas, de gente que se está quejando de que la base está al lado y que nacen los niños deformes con todo este tipo de características, pues claro, me remonto entonces a la década de los 70, 76, 77, cuando visitábamos ese lugar y que de hecho decidimos también ver otras zonas de Puerto Rico donde pudiese ver algún tipo de anomalía que pudiéramos tal vez representar, o entender, o poder conocer el porqué del porqué. Y claro que en Puerto Rico, como he dicho, se hicieron todos tipos de pruebas, fósforo blanco, agente naranja, ¿no? Dioxina y muchas cosas más. Aquí hubo todo tipo de experimento ambiental y de salud pública, como los conejillos de India que siempre hemos sido, y como sigue habiendo experimentos acá en Puerto Rico, experimentos médicos en el centro médico se hacen experimentos médicos. Hoy en día te llaman, te dicen, llame a este teléfono, le vamos a dar los medicamentos gratis, hasta transportación, pero usted va a ser nuestro conejillo de India, punto. Y los efectos secundarios que vaya a ver con esto, vaya usted a saber que, como pasaba precisamente a principios de los años 60, cuando usaban a los niños y a las mujeres en Puerto Rico para hacer experimentos con ¿qué? Experimentos con cobalto en el centro médico. Ahí está la información, ahí están los datos. Yo los invito a todos, aquí y ahora, que busquen información sobre la experimentación radiológica en Puerto Rico con pacientes de cáncer, y cómo se daban dosis letales. Mujeres y niños, aquí murieron cientos de mujeres y niños, cientos, y no exagero, vea los datos, busque, ahí están los números de mujeres y niños en este tipo de experimentación, porque no se sabía, se estaba tanteando y se usaba pues a la población de aquí, se utilizó a la población enferma para irradiarlo, a ver qué pasaba, y eso es histórico. Ese es el lado oculto, ¿no? La historia oculta de Puerto Rico, que yo tantísimas veces hablo en Puerto Rico Top Secret. Así que vamos a ver más allá de lo aparente. Y como ese tipo de experimentación, pues, como he dicho aquí, la talidomina, ¿no? ¿Recuerda usted de eso? La talidomida es una pastilla, ya se me enreda la lengua a mí ya a esta hora, es una pastilla que se usaba también con las mujeres en embarazo, no es la píldora anticonceptiva. Talidomida era otro medicamento que se usaba para lepra, y lo he explicado hasta la saciedad muchas veces, y creaba deformaciones, malformaciones, y muerte precisamente en el útero, muerte del bebé o del cigoto, ¿no? Del embrión en el útero de la mujer, cuando no habían abortos espontáneos o nacían deformes, ciegos, sin ojos, sin manos, los niños. Y eso se experimentó en Puerto Rico, busque los datos, están ahí, no 1, no 2, no 5, no 10, pero esas cosas no se hablan, son tabú.
tabú. Mientras el pueblo no despierte y no conozca su propia historia, estará condenado, usted sabe a qué, a repetirla y mantenerse sometido del régimen que lo mantiene esclavizado y que lo mantiene ignorante a su propia realidad y a su propia identidad. Hay que despertar. Sea usted independentista, sea estadoísta, ¿no? Sea, qué sé yo, libre asociacionista, lo que usted sea, la realidad es que la gente tiene que caer en tiempo de que tenemos identidad nacional, identidad histórica, y esa identidad hay que formarla, hay que tenerla. Por ejemplo, los hawaianos tienen una identidad histórica, aunque sea en un estado norteamericano. Los tejanos tienen su propia identidad también. Y los puertorriqueños no pueden dejar de tenerla, sea bajo la estadía, bajo la independencia, bajo lo que sea. Somos una nación a nivel sociocultural, punto. Somos una nación desde el punto de vista antropológico y social. Políticamente, son otros 20 pesos, es parte del accidente histórico en que está involucrado nuestro país, lamentablemente. Bueno, cumplí con la vaca. Hay muchas otras anécdotas raras, esas algún día las contaremos acá para que ustedes pues tengan un poquito más que saber sobre todas esas cosas. Tocando brevemente el Foro Internacional, la situación de Francia, preocupante lo que está pasando en Francia. Supone que ya hoy es sábado, allá, aquí todavía estamos en viernes, supone que este sábado hayan múltiples manifestaciones en Francia. De hecho, se van a activar 89.000 policías. Oyó bien, 89.000 policías en Francia, en París, por ejemplo, en todos los lugares donde se vayan a dar manifestaciones estas enormes y grandes. En París se va a cerrar, por ejemplo, la Torre Eiffel, se va a cerrar los museos, el Louvre, van a cerrar todas las zonas turísticas y culturales por seguridad. ¿Ok? Las protestas, todo el mundo sabe que ahora ya no son únicamente por la cuestión del combustible, ¿no? Los hidrocarburos y todo, que se le había puesto un impuesto que ha eliminado. Ese impuesto pues ya no se va a poner. El presidente Macron lo eliminó. Pero aquí lo interesante es que ahora esto se vuelque en contra de Macron. Ahora las protestas en contra de él. ¿Ok? Y dice el presidente Macron y su gobierno alegan que estos son los radicales los que quieren derrocar a la fuerza. No, por un lado los ultraderechistas y por otro lado los ultraizquierdistas en Francia en contra del gobierno de Macron. Y dice que esto, pues obviamente, pues, puede llevar esto a una lucha civil dentro del país, una guerra civil en Francia. Así que la guillotina la van a poner por allí, una guillotina para empezar a cortar cabeza, como a la de María Antonieta y compañía. Bueno, no sé, ya eso es una exageración, pero la realidad es que esto empezó por la cuestión del combustible y ahora va por la reforma educativa, ahora va por las tasas universitarias, va por los costos de vida, ahora va por todas partes. Ustedes saben que esta semana se arrestaron 700 estudiantes precisamente allá, 700 estudiantes en Francia, y los estaban tratando según la prensa local de allá y según se divulgaban esto viralmente los videos en toda la internet como si fueran terroristas. Y recuérdese que en Francia ha tenido tantos ataques terroristas que usted no sabe si en cualquiera de estas manifestaciones se cuela un lobo solitario o se cuelan los terroristas. Vamos a hablar como es, a calzón quitado, la realidad es esa. O sea, Francia ha sufrido tantos ataques terroristas en los últimos años y ha habido cientos y cientos de muertos en Francia, que en una de estas manifestaciones no se sabe si metido entre uno y otro, ¿no? Entre col y col, hay un loco de esto. O hay un tipo con un explosivo, o hay un tipo que va a coger un camión y atropellar a todo el que esté en la manifestación o a los policías. O sea, no se sabe, hay que hablar, obviamente, con objetividad. Por ende, cualquiera de estas manifestaciones tienen que ser tratadas con mucho cuidado. Y cuando pues Macron dice que esto es para derrocar el gobierno, para derrocarlo a él, no sé. Lo que sí puedo decir es que sí, la seguridad tiene que reforzarse y eso es lo que se está haciendo para hoy. Bueno, acá todavía estamos, ya mismito vamos a hacer sábado, pero para el sábado, este sábado. Así que la cosa se está calentando obviamente allá y las posibilidades de que esto pues pueda llegar la sangre al río una vez más, como ocurrió esta semana, puede ser muy, muy alta la posibilidad. Por otro lado, en México, oiga, mientras Trump pone las tropas en la frontera mexicana y sigue la situación esta allá en Tijuana, dicen que han desaparecido como 2.500 de estos indocumentados que estaban allí, que han llegado de Centroamérica, que nadie sabe dónde están. Usted sabe que ahí hay un paso que le llaman La Garita, allá en Tijuana, y ese es el paso donde la gente va para pedir obviamente los papeles necesarios para poder pedir asilo político. Lo que pasa es que cada 5 que piden asilo político se le da uno únicamente, 4 no logran el asilo político. La cuestión en todo esto es que el nuevo gobierno de izquierda de México ha activado, oiga bien, 50.000 guardias nacionales. La Guardia Nacional ha sido activada en México. 50.000 guardias nacionales para bregar obviamente con la seguridad pública, con la situación esta de las guerras, por ejemplo, de los carteles de la droga, la situación esta con la frontera, con todos estos migrantes y estas caravanas que llegan allá de miles y miles a través del territorio
obviamente mexicano, la seguridad pública en México, el crimen, el asesinato, todo lo que está pasando en México. Aquello está allí, ya usted sabe, sin control. Pues, ¿qué ha hecho la respuesta del nuevo gobierno? Pues activar 50.000 guardias nacionales. Así que en todas partes del mundo, mi amigo y mi amiga, la cosa está caliente. Puede echarle un vistazo al panorama mundial y se da cuenta que definitivamente las cosas no están fáciles en ningún lugar. Bueno, aparte de eso, en el tiempito que me queda, hay muchas cosas más que hay aquí que tienen que ver con China y las fuerzas norteamericanas y el Pentágono y todo eso, pero eso lo vamos a dejar por esta noche, ya hemos tocado mucho ese tema. Quiero tocar algo brevemente de lo que tiene que ver con el Chapo. ¿Sí? Usted sabe que el Chapo, todo el mundo sabe que este es uno de los individuos, pues, de los hombres más ricos del mundo. De hecho, estuvo por 3 o 4 años en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, recuerde que en Forbes es como si fuera TV Guía o como si fuera Bohemia o cualquier de estas revistas de farándula. Pues ahí ponían a los hombres más ricos y este, aunque su riqueza es ilegal, la de Chapo, pues lo pusieron, lo tenían ahí en Forbes. Pues bien, lo interesante aquí es que al Chapo le ha pasado algo muy similar a lo que le pasó precisamente a la fortuna de Muammar el-Gaddafi. ¿Se acuerdan de Muammar el-Gaddafi? ¿Qué ha pasado con la fortuna de Muammar el-Gaddafi y de las cuentas bancarias? Bueno, que han ido desapareciendo. El dinero, el oro, la plata, los dinares en oro, los euros, todo lo que tenía Muammar el-Gaddafi, tanto en Suiza como en otros bancos en Europa, ha ido desapareciendo. Nadie sabe cómo de ese fondo se ha ido sacando el dinero y quién lo está sacando. Si son hackers profesionales, si es gente que era parte de su grupo en Siria, si es otras organizaciones o otros gobiernos que se están apropiando del dinero que tenía Muammar el-Gaddafi y que era también parte del patrimonio económico de Libia. No se sabe. Pues bien, en el caso del Chapo es que no aparece nada. En $1.000 millones, oiga bien, apunta Cucho, $1.000 millones que tenía el Chapo, no aparece nada, no queda nada en ninguna cuenta bancaria, en ninguna parte del mundo. Óigame, ni en Isla Caimán, ni en Panamá, ni en ningún sitio, ni propiedades, oiga bien, nada, propiedades de Chapo, ni negocios de Chapo, ni dinero de Chapo, nada de esto, divisas, nada, no hay nada, ni inversiones, todo desapareció. No sé si esto es una estrategia tal vez del Chapo para decir, mire, ¿de qué me están acusando si yo no tengo nada? Tal vez es una estrategia que está utilizando este señor, que es como Tomás Trampa, lo que no sabe se lo inventa. Pues no se sabe, pero la realidad es que han buscado el gobierno de los Estados Unidos dónde está el dinero para obviamente confiscarlo, como ha hecho con otros de estos mafiosos grandes o con otros de estos líderes o dueños de carteles, y no aparece dinero para confiscar. ¡Wow! Así que de eso se trata esta cosa. No es fácil, pero eso es parte, ¿no?, de la tramoya de lo que está pasando en el mundo aquí ahora y de cómo cuando se cogen todas estas grandes cantidades de fortuna, todavía hay gente que está buscando, usted sabe muy bien que todavía hay gente que está buscando los tesoros del patrón allá en Colombia, ¿sí? Todavía hay gente que está buscando los tesoros del patrón. ¿Dónde están? Bueno, Pablo Escobar Gaviria, ¿dónde dejó Pablo Escobar Gaviria su dinero? Dicen que es una leyenda, otros dicen que no, otros dicen que sí, que había dejado en cuevas dinero enterrado, pero nadie que eliminó, como hacían los faraones del antiguo Egipto, todo el que sabía dónde estaba la tumba, el tesoro de la tumba y la momia, pues usted sabe que los mataban allí, a todos los esclavos y todo el que estuviera allí, y los sacerdotes se sacrificaban y se quedaban dentro de la tumba y morían. Esa era la tradición en Egipto. Pues dicen que Pablo Escobar Gaviria cogía sus tesoros y todo el que lo enterraba sabía dónde estaba, como hacía Barba Negra, el pirata Barba Negra, pues también te limpiaba el pico, ¿no?, para que nadie supiese dónde estaba toda esa capital. Había diamantes, oro, dinero, de todo, bueno, todo tipo de bienes. Ese es el mundo de la mafia, ese es el mundo de todas estas cosas que ocurren en nuestro planeta. Ya me indica la Rosa de los Vientos que se acabó el evento. Así es. No way. Bueno, pues bueno, así es. Hasta la vista, baby. Bueno, pues sí. Mis amigos, llegamos al final del programa La Otra Realidad esta noche. Gracias a ustedes por su sintonía, como siempre, por dedicarme este ratito a mí acá hasta la medianoche, un viernes hasta el sábado, en Navidad. Hay que ser valiente y les agradezco como siempre a ustedes su sintonía. Vamos para 15 años de estar en el aire en Radio Isla, un programa longevo. Hemos estado mucho tiempo en este horario que a nadie le gusta mucho, pero aquí estamos y ustedes son la razón de ser de La Otra Realidad y siempre nos dan, como dicen ahí, el empuje para viajar hasta el área metropolitana y dar nuestra aportación hasta donde se pueda, ¿no?, de acuerdo a nuestras limitaciones o facultades, a hablar de los temas y asuntos que nos impactan a nivel global y algunos aquí a nivel local también. La próxima semana tendremos un programa especial, se los digo desde ahora para que se preparen, y el próximo año recuerden que este programa va a ir exclusivamente por YouTube.
vamos a estar transmitiendo en YouTube. Si usted quiere ver este programa Facebook Live o lo que sea, lo va a ver por YouTube. Vamos a estar tirándolo en YouTube exclusivamente ya el próximo año. Para que entre en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, ese es mi canal en YouTube. Agradezco a la Rosa de los Vientos por su gentileza y por sus servicios esta noche acá a nivel técnico. A mi productora Denise Bay, que está enfermita, está malita de salud. Esperemos que se recupere pronto. Le damos todo el apoyo y el cariño del mundo para que esté ya en la lucha como siempre, haciendo su labor social y su trabajo. Al webmaster Carlos Figueroa, que le estaré llamando, estaré comunicándole a Carlos Figueroa allá en Orlando para que suba este programa en YouTube y lo tenga allí con todos los hierros y sin miseria. Y a ustedes, los amigos de la cadena abierta en Radio Isla 1320, gracias por su apoyo una vez más. A los amigos en Facebook de Radio Isla, gracias. A mis amigos acá en Facebook Live también, gracias a todos ustedes, son la razón de ser de este programa. Y te lo digo una vez más, ¿sabes qué? Sayonara.